Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. ¿Por qué? El primer temblor de la mañana no era de la tierra, sino del cuerpo de Dolores, despertando en la oscuridad helada del sótano B2, donde el aire acondicionado rugía con la furia de 1000 bestias metálicas, un sonido grave y constante que vibraba a través del concreto, directo a sus huesos, como si el propio edificio estuviera resoplando su aliento gélido sobre ella. Las paredes de su diminuto cuarto, si es que a ese cubículo de 3 por 2 metros se le podía llamar así, sudaban una humedad fría y pegajosa que se infiltraba en la delgada cobija de lana raída con la que intentaba inútilmente cubrirse, dejando un rastro de escalofríos que se le trepaban por la espina dorsal, pellizcando cada nervio hasta hacerla estremecerse. El olor a humedad, a óxido de las tuberías y a un rancio encierro se mezclaba con el hedor acre y penetrante del diésel que se escapaba de los generadores cercanos, una mezcla que le arañaba la garganta con cada respiración, haciendo que la cabeza le pulsara con un dolor sordo y familiar incluso antes de abrir los ojos, sintiendo el pegajoso abrazo de la noche que se negaba a soltarla. No había ventanas, solo el negror absoluto que devoraba cualquier atisbo de luz. Un telón opaco que hacía que cada amanecer fuera una lenta y forzada ascensión desde las profundidades de un sueño plagado de preocupaciones, donde los rostros de sus nietos, con sus mejillas redondas y sus ojitos curiosos, la perseguían incluso en la inconsciencia, recordándole la carga dulce y pesada que llevaba sobre sus hombros, una carga que le dolía más que el frío del cemento bajo la espalda. Su único asiento era un banquito de plástico descolorido, rajado por los costados, que crujía bajo su peso cada vez que se movía, un sonido seco y chirriante que resonaba en la quietud industrial del sótano, un eco de su propia insignificancia en ese monstruo de cristal y acero. De pronto, un sonido estridente y chirriante, una melodía rasposa que parecía salir de las profundidades de un vertedero, la arrancó de su letargo. Era su alarma barata, un pequeño armatoste de plástico gastado que vibraba con un furioso temblor sobre la tapa metálica de un bote de basura invertido que le servía de mesa de noche. Sus dedos, callosos y agrietados por el jabón y el trabajo incansable, tardaron un segundo en encontrar el botón de apagado, sintiendo la rugosa textura del plástico frío bajo la yema, una sensación que conocía de memoria, tan familiar como el dolor constante en sus rodillas. Con un suspiro que se le escapó en una nubecilla de vaho, en el aire gélido, Dolores se incorporó lentamente, sintiendo el crujido de cada hueso en su columna, el tirón molesto de los músculos adoloridos por la postura forzada de la noche, el roce áspero de la cobija contra su piel, ya irritada por el clima seco de la ciudad. Lo primero que hizo, con un movimiento que era casi una oración silenciosa, fue tomar el pañuelo bordado con sus iniciales, la D y la M, delicadamente unidas en hilo azul pálido que ahora se deshilachaba en los bordes como su propia esperanza. Lo desdobló con reverencia, sus pulgares ásperos acariciando la suave tela de algodón que, a pesar de los años y los lavados, aún conservaba un débil, casi imperceptible, aroma a su padre, un recuerdo olfativo de tierra mojada y tabaco, un perfume que no existía en ningún frasco de lujo, pero que para ella valía más que todos los frascos del mundo. Este pañuelo, mis amores, no era un simple trozo de tela, era el único vestigio tangible que le quedaba de su viejo, el regalo que le hizo antes de que el mundo se lo arrebatara, un pedazo de su corazón envuelto en hilo y memoria. Mientras sus dedos trazaban las letras descoloridas, un torrente de imágenes y sensaciones la arrastró, como una corriente marina, de vuelta a su Guerrero natal, a ese caserío humilde en la Costa Chica, donde el mar rugía más fuerte que el hambre. Sí, pero nunca lograba apagarla por completo. Podía sentir la arena tibia pegándose a la planta de sus pies descalzos, el sol implacable quemando su piel morena, el salitre en el aire que le secaba los labios y le dejaba un sabor amargo en la boca, pero también la promesa de pescado fresco. Ese mar, mis amores, era un dios caprichoso, a veces generoso, otras veces cruel, pero siempre presente. Su bramido constante era la banda sonora de su infancia, un sonido que se metía en el alma y nunca más te abandonaba. Se veía a sí misma, una niña menudita con los ojos grandes y curiosos,
sentada en el suelo de tierra apisonada de la choza de su abuela, el aire pesado con el aroma especiado de chiles secos y tortillas recién hechas, el calor de la lumbre crepitando en el fogón, pintando sombras danzantes en las paredes de adobe. La abuela, con sus manos viejas y nudosas, molía lentamente el maíz en el metate, un sonido rítmico que era la música más dulce para sus oídos de niña. El preludio a la promesa de un plato caliente, mientras el vapor de un pozole hirviendo se elevaba, espeso y aromático, envolviéndola en un abrazo culinario que se le antojaba el más seguro del mundo. El olor penetrante de la hierba santa recién cortada, con su fragancia anisada y terrosa, era el alma de ese pozole verde, un ingrediente mágico traído directamente del monte, que prometía no solo saciar el hambre, sino también curar cualquier pena, cualquier dolor, con cada cucharada humeante que la abuela le ofrecía con una sonrisa sin dientes y ojos llenos de amor. Podía saborear el caldo espeso y reconfortante en su lengua, el maíz tierno explotando con sabor, el toque vibrante de la cebolla y el cilantro, un festín para el paladar que se sentía como un abrazo líquido, una bendición en medio de la escasez. El recuerdo de la risa de su padre, un sonido grave y dulce como el rumor de las olas tranquilas, la inundó por un instante, apenas un segundo antes de que la imagen se desvaneciera y fuera reemplazada por la punzada de aquel día terrible, cuando el mar se había vuelto de plomo y el cielo se había rajado, no por la lluvia, sino por el grito, ahogado de su madre al ver el cuerpo inerte arrastrado por las olas. Su padre, el pescador fuerte y valiente, el que le había enseñado a no temerle al mar, yacía frío y sin vida en la arena mojada. Sus manos, antes firmes sobre el timón, ahora inertes, con la piel de los dedos arrugada como pergamino viejo. El pañuelo que ahora apretaba entre sus dedos agrietados había sido el último regalo de él, una semana antes, con un brillo particular en sus ojos, como si supiera que el tiempo se le escurría entre los dedos como la arena. Lo había bordado él mismo, con torpes puntadas que para ella eran el más fino arte, porque venían de sus manos callosas, de su corazón noble. El dolor de esa pérdida no se diluía con los años, mis amores, sino que se transformaba, se anidaba en cada rincón de su alma, un eco constante que le recordaba la fragilidad de la vida y el peso de la supervivencia, una herida que la había forjado en la mujer que era resiliente y con una dignidad inquebrantable, pero también eternamente melancólica, una cicatriz invisible que le dolía más que cualquier golpe físico. Una ausencia que pesaba como una lápida sobre su pecho cada vez que respiraba el aire frío y metálico de ese sótano. Con un temblor en las manos que no era del frío, sino de la emoción que aún le evocaban esos recuerdos, Dolores se ajustó el pañuelo en la cabeza, anudándolo con un gesto preciso que era parte de su ritual matutino, una barrera invisible contra el mundo, un emblema de su identidad, un amuleto contra la adversidad. La tela, ya casi transparente por los años, se sentía áspera contra la piel de su frente, pero la contención que le proporcionaba era un bálsamo para su espíritu. Se levantó con un quejido ahogado, sintiendo las punzadas en las rodillas y la espalda, una sinfonía de achaques que eran los compañeros fieles de su existencia. Sus pies descalzos tocaron el concreto helado, un choque que le robó el aliento por un instante, el frío brutal subiendo desde las plantas, adormeciendo sus dedos, haciéndola tiritar hasta los dientes. Se calzó sus viejos tenis de lona, con la suela despegada en un costado. Cada paso era un suspiro de aire frío que se colaba por la rotura, y salió del cubículo, el aire denso y pesado del sótano envolviéndola. El rugido de las máquinas de aire acondicionado era más fuerte ahora. Una orquesta de hierros y motores que se masticaban el aire. Un sonido ensordecedor que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Un recordatorio constante de que estaba en las entrañas de un monstruo de cristal. Pasó por pasillos angostos, iluminados con luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido irritante, el aire pesado y cargado de olores industriales, a polvo viejo y a productos de limpieza concentrados que apenas se notaban en la oscuridad. El ascenso fue lento, mis amores, peldaño a peldaño por la escalera de servicio, una jaula de acero y concreto que se elevaba silenciosamente a través de los 40 pisos de ese edificio corporativo. Cada escalón era un esfuerzo para sus piernas cansadas, cada paso un recordatorio de los cientos de escalones que había subido y bajado a lo largo de los años. El aire se volvía menos denso con cada piso. El hedor industrial se disipaba lentamente reemplazado por un tenue aroma a ambientador premium,
una mezcla de bergamota y sándalo que, para Dolores, era como un perfume de otro mundo, un lujo inalcanzable, una fragancia de opulencia que flotaba en los niveles superiores como una nube etérea. Pensaba en el contraste brutal entre su oscuridad fría del sótano, con sus máquinas que gruñían como bestias enjauladas, y lo que sabía que le esperaba arriba, un mundo de cristal y pulcritud inmaculada, donde el silencio se compraba a precio de oro y cada superficie brillaba con una luz cegadora. Cuando finalmente, después de lo que parecieron horas interminables de ascenso, llegó al piso 40, la diferencia la golpeó con la fuerza de una bofetada helada. La puerta de servicio se abrió a un universo de elegancia austera. Los pisos de granito negro pulido como obsidiana reflejaban la luz tenue del amanecer que se colaba por los gigantes ventanales, creando un efecto espejo que duplicaba la inmensidad del espacio. Podía ver su propio reflejo difuminado. Una silueta cansada con su uniforme de trabajo y el pañuelo atado en la cabeza. Una mancha oscura en el brillo impoluto de ese mundo de cristal. El olor a bergamota y sándalo era más intenso aquí, envolvente, casi asfixiante, una fragancia que le prometía un mundo de calma y lujo, mientras que a ella solo le recordaba la dureza de su propio ambiente. El arte contemporáneo, esas esculturas abstractas de metal y vidrio que parecían colgar en el aire, se erigían como centinelas silenciosos de la riqueza, valiendo millones de pesos, cada una fortuna que para Dolores era inimaginable, un derroche que nunca podría comprender, mientras sus nietos apenas tenían para un plato de frijoles. El contraste la oprimía, mis amores, como si el propio lujo de ese lugar pesara sobre ella, sobre sus hombros ya encorvados. Se dirigió al ala de oficinas ejecutivas, donde la alfombra persa, de un rojo intenso y un tacto increíblemente suave, amortiguaba cada uno de sus pasos, absorbiendo cualquier sonido, creando un silencio casi reverencial. Para ella, esa alfombra era un mar de terciopelo espeso en el que se hundían sus tenis viejos, una textura que contrastaba violentamente con la tierra áspera de su caserío, con el hormigón frío del sótano. Se arrodilló, con un suspiro que le salió del alma, sobre el borde de esa alfombra, justo donde se unía al granito negro, y extendió los brazos para empezar su tarea. El roce del granito frío contra sus rodillas, aún no cubiertas por los protectores que usaría después, fue un choque brusco, una punzada gélida que le recordó el dolor constante, el enrojecimiento y los callos que se habían formado a lo largo de años de arrodillarse sobre superficies duras, una medalla al esfuerzo silencioso que llevaba grabada en su piel. Era un frío que se le metía hasta los huesos, escalando por sus piernas, erizando los vellos de sus brazos, un recordatorio constante de su lugar, de su humilde condición. Tomó el atomizador de plástico con el líquido a su lado, el cloro industrial, y lo roció sobre la superficie oscura. El olor, mis amores, el olor del cloro, era una bofetada química que le quemó las fosas nasales, un ataque cáustico que le hizo retroceder ligeramente, un sabor metálico y amargo que se extendió por su boca, arañándole la garganta, haciéndole cerrar los ojos por un instante. Era un olor que asociaba con la limpieza, sí, pero también con una especie de agresión, una violencia necesaria para alcanzar la perfección que se exigía en ese templo de cristal. Con la bayeta en la mano, un trapo de algodón viejo y absorbente, comenzó a frotar el granito, sintiendo la fricción de la tela húmeda contra la piedra lisa, el esfuerzo de sus músculos tensándose con cada movimiento circular. El brillo que dejaba a su paso era deslumbrante, como si el piso de obsidiana absorbiera la luz y la devolviera multiplicada, creando un espejo oscuro que reflejaba la vista aérea de toda la ciudad, un mosaico de luces y edificios que se extendía hasta el horizonte, un espectáculo grandioso que ella apenas podía vislumbrar. En ese reflejo pulido, mis amores, pudo ver su propio rostro cansado, sus ojos hundidos, su boca apretada en una línea fina de fatiga. Y por un instante, el granito negro, tan inmaculado y frío, le recordó la lápida de su padre, pulida y oscura, una conexión dolorosa que le oprimió el pecho con una melancolía profunda. Las lágrimas pequeñas y traicioneras comenzaron a acumularse en el rabillo de sus ojos, calientes y saladas, pero las tragó con un esfuerzo inmenso, presionando los labios, apretando la mandíbula hasta sentir el temblor en los músculos, negándose a derramarlas, porque no podía permitirse ese lujo, no ahora, no en ese lugar. Mientras sus manos se movían mecánicamente, frotando y puliendo, su mente no dejaba de trabajar.
Un torbellino de pensamientos que la atenazaban, la ahogaban en un mar de preocupaciones que no tenía fin. Abuela a los 36 años, se dijo a sí misma, la frase resonando en su cabeza con la fuerza de una campana tañendo a duelo. Abuela criando nietos, mis amores, porque la hija de una, la sangre de su sangre, se dejó engañar por un desgraciado sin escrúpulos, un hombre que le prometió la luna y las estrellas, para luego abandonarle en la frontera como a una perra callejera, dejándole a dos criaturas que alimentar, dos bocas pequeñas que clamaban por pan en un mundo que solo ofrecía piedras. Sentía el ardor en los ojos, no del cloro, sino de la impotencia, de la rabia contenida, del dolor de ver a su propia hija perdida, viviendo quién sabe dónde, quién sabe cómo, mientras ella aquí, de rodillas, con las manos agrietadas, intentaba remendar los pedazos rotos de su propia familia. Dos nitos, mis amores, dos almas inocentes que dependían de los 3,000 pesos mensuales que a duras penas ganaba con esa limpieza, una miseria que apenas alcanzaba para el sustento más básico, para el maíz y los frijoles, para un techo que se caía a pedazos en la periferia de la ciudad, un sueldo que se escurría entre los dedos como agua, sin dejar casi rastro. El recuerdo de los ojitos brillantes de los pequeños, de sus risas que eran el único rayo de sol en su vida, era lo único que la mantenía en pie, lo único que le daba fuerzas para seguir frotando, para ignorar el dolor en sus rodillas, para aguantar el ardor del cloro que ya le estaba resecando la piel de las manos, abriéndole pequeñas grietas que picaban como 1000 agujas. No puedo darme el lujo de llorar, se repetía, las palabras secas como piedras en su garganta. No puedo permitirme el lujo de la debilidad, porque ellos me necesitan, ellos son mi motor, mi razón de ser. La desesperación, mis amores, era un monstruo agazapado en su pecho, listo para saltar, pero ella lo mantenía a raya con una fuerza de voluntad hercúlea, alimentada por el amor incondicional a esos dos pedacitos de cielo que eran lo único que le quedaba en esta vida. Nadie esperaba lo que pasó en aquella edificio corporativo de cristal en Santa Fe. CDMX, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque el dolor en sus rodillas seguía punzando como 1000 alfileres ardientes. Cada movimiento era un gemido silencioso que se ahogaba en la humedad de la alfombra persa que se extendía ante ella, sintiendo la textura suave pero fría del tejido contra sus palmas ya enrojecidas, a pesar de los guantes amarillos de goma, esos guantes que eran su única defensa contra la acidez del cloro que le quemaba las fosas nasales. Un olor industrial que se mezclaba con el falso aire de bergamota y sándalo perfumaba el piso 40, un contraste cruel entre la limpieza química y la elegancia sintética que pretendía ocultar la realidad de quienes la mantenían inmaculada. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra del amanecer, se fijaron en el brillo aún más intenso del granito negro pulido como obsidiana, que se extendía más allá de la alfombra, un espejo oscuro que reflejaba la inmensidad de la ciudad que comenzaba a despertar. Una vista que para ella era solo un recordatorio de lo lejos que estaba de todo lo que alguna vez conoció, lo lejos que estaba de su caserío en Guerrero, donde el mar rugía canciones de verdad y no el zumbido constante de las máquinas de aire acondicionado. De repente, justo cuando el reloj de pared con números de cristal marcaba las 7:30 de la mañana con un clic casi imperceptible, un sonido distante, rítmico y amenazante como tambores de guerra, empezó a subir por el hueco de la escalera principal, un eco que se multiplicaba en el vasto espacio de cristal y acero, anunciando la llegada inminente de alguien que caminaba con una autoridad que no era la suya. Eran los tacones, mis amores, el repiqueteo seco y contundente de unos zapatos finos que parecían martillar el silencio, y Dolores sintió un escalofrío que le subió por la espalda, una premonición de lo que se avecinaba. Su cuerpo se tensó instintivamente, como un animal que presiente al depredador a pesar del ardor en sus rodillas, que ya estaban cubiertas de callos gruesos como la piel de un elefante por años de estar postrada ante la suciedad ajena. Cada paso de Alejandra resonaba con una frialdad calculada, una cadencia perfecta que demostraba su control, y Dolores sintió el latido acelerarse en su pecho, un golpeteo sordo que parecía querer escapar de su caja torácica, mientras el sonido se hacía más cercano, más nítido, hasta que pudo distinguir el crujido particular de cuero fino cada vez que el pesado bolso Hermes Birkin de piel de cocodrilo de 500,000 pesos de la mujer se movía al balancearse con su andar, un sonido sutil pero cargado de ostentación, una melodía obscena que se burlaba de los 3,000 pesos mensuales que Dolores apenas lograba ganar con la sangre de sus venas. El aire se enfrió de repente.
no por un cambio en la temperatura ambiente de la climatización, sino por la sombra alargada y definida que cayó sobre Dolores, cubriéndola por completo, robándole la poca luz que se filtraba por los ventanales inmensos, una oscuridad repentina que la hizo encogerse aún más, sintiéndose insignificante, un pequeño punto borroso bajo la figura imponente de Alejandra, quien se había detenido justo encima de ella, con esa elegancia fría y ojos de gata que parecían emitir destellos mortales. Dolores no se atrevió a levantar la vista, mantuvo su mirada fija en el granito pulido, en las huellas que dejaba el agua jabonosa, en el reflejo distorsionado de sí misma, una silueta doblada y humillada, mientras percibía el olor caro del perfume de Alejandra, una fragancia a flores exóticas, mezclada con algo agrio, algo que le recordaba a la acidez de la envidia, una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago ya vacío. Y entonces, la voz de Alejandra, afilada como un cuchillo, cortó el silencio cayendo sobre Dolores como una cascada de hielo, cada palabra pesando como una lápida. Gata muerta de hambre, todavía no terminas con este mugrero. Eres una inútil, una piojosa arrastrándote por el suelo. ¿Es que acaso tu cerebro no funciona o necesitas que te dibuje con manzanitas lo que tienes que hacer? El temblor le subió por las piernas, incontrolable, haciendo que sus rodillas doloridas chocaran ligeramente contra el granito frío, y sus manos, firmemente enfundadas en los guantes amarillos de goma, se apretaron involuntariamente, queriendo aferrarse a algo, a lo que fuera que le diera fuerza para no derrumbarse, mientras la imagen de sus nietos, de su hija abandonada en la frontera, cruzaba por su mente como un relámpago, un recordatorio brutal de por qué no podía permitirse el lujo de responder, de por qué tenía que tragar cada insulto, cada gota de veneno que le escupían. Sintió el nudo en la garganta, apretado y doloroso, como si una piedra se hubiera atorado allí, impidiéndole el paso al aire, a las palabras, a las lágrimas que pugnaban por salir, por desbordarse y mojar el pañuelo bordado con las iniciales de su padre que llevaba atado a la muñeca, ese pedacito de tela que ahora se sentía como el único ancla en el mar embravecido de su humillación. Un sudor frío le perló la frente, a pesar del ambiente climatizado, goteando por su sien y quemándole ligeramente el ojo, un ardor salado que se unía al dolor interno que le roía el alma. Mientras el corazón le latía con una violencia desmedida, un tambor desbocado en su pecho que amenazaba con reventar, y el sonido era tan fuerte en sus oídos que apenas podía distinguir las siguientes palabras, aunque la vibración de la furia en la voz de Alejandra era inconfundible, palpable, casi corpórea. Y mira cómo te mueves, pareces una cucaracha aplastada, una rata de alcantarilla escabulléndose por las sombras. Vociferó Alejandra, el tono de su voz subiendo un octavo, resonando en los cristales, en el mármol, en cada rincón del opulento espacio, como si quisiera que todo el edificio fuera testigo de su desprecio, de su poder sobre aquella pequeña figura arrodillada, mientras su mano derecha, adornada con anillos que valían más que todo un año del salario de Dolores, se posaba sobre la piel de cocodrilo del bolso Hermés, acariciándolo con una complacencia obscena. No sé por qué Maximiliano te tiene aquí, si eres un desperdicio de aire, una marginal que solo sirve para ensuciar el piso con tu presencia, la peste a pobreza que traes contigo impregna hasta el ambientador más fino. Eres una basura, una corriente sin remedio. Cada palabra, mis amores, caía sobre Dolores como ácido corrosivo, quemándole la piel, el alma, dejándole un regusto amargo en la boca, una sensación de vacío y asco que le hacía querer vomitar el poco desayuno frugal que había logrado engullir horas antes, sintiendo cómo se encogía aún más, queriendo desaparecer, volverse invisible, fundirse con el granito o con la alfombra para no seguir siendo el blanco de tanta crueldad, de tanto odio gratuito. Una humillación que le calaba hasta los huesos y la hacía temblar de indignación contenida, de rabia silenciosa que no podía permitirse expresar. Gritaría, mis amores, gritaría tan fuerte que las ventanas de cristal temblarían, que el granito se resquebrajaría bajo la fuerza de mi indignación. Pensaba Dolores, su monólogo interno era un torbellino de fuego, una rebelión que solo existía dentro de su cabeza, un clamor que se ahogaba en la garganta reseca. Le diría que no soy una gata muerta de hambre, que soy una mujer digna, que mis manos, aunque agrietadas y marcadas por el trabajo, son honorables, que mis rodillas gastadas son testimonio de mi sacrificio y no de mi servidumbre.
Le diría que soy más que la tierra que rasco, que mis hijos y mis nietos me necesitan, que soy el sustento de una familia que ella nunca podrá comprender, porque su vida está pavimentada con oro y la mía con lágrimas y sudor. Pero ¿de qué me serviría? ¿De qué serviría esa explosión de verdad si al final me dejaría sin el bocado de pan para mis pequeños? De nada, mis amores, de nada, porque el silencio es mi única arma, mi única armadura, mi única forma de asegurar que mis nietos no pasen hambre, que tengan un techo, aunque sea precario, que no sientan el mismo abandono que su madre sufrió. Sus ojos se cerraron por un instante, buscando un refugio en la oscuridad interior, recordando el olor de la hierba santa del pozole verde que su abuela cocinaba en Guerrero, un sabor a tierra y a hogar que ahora le parecía tan lejano, tan inalcanzable, mientras la figura de Alejandra, con su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, un objeto que le costaba a una persona de su caserío en la Costa Chica más de 10 vidas de trabajo, se cernía sobre ella como un ave de rapiña, un contraste brutal entre la opulencia ruidosa y la pobreza silenciosa, entre un objeto sin vida de $500,000 y un pañuelo bordado con iniciales, deshilachado y tenue, que para Dolores valía infinitamente, más porque era un pedazo de su alma, un fragmento tangible del amor de su padre, un recuerdo que el dinero no podía comprar ni el desprecio ajeno podía mancillar. El crujido del Hermès Birkin, al abrirse para que Alejandra sacara su teléfono con funda de diamantes, resonó en el ambiente, un sonido que era la banda sonora de la riqueza descarada, mientras Dolores, desde su posición humilde, no pudo evitar comparar mentalmente la piel suave y lujosa del cocodrilo, cada escama brillante y perfecta, con la tela vieja, algo raída, pero infinitamente más preciosa para ella, de su pañuelo bordado, ese pañuelo que su padre le había regalado, con las iniciales D, B en hilo azul que ya se estaba deshilachando como su propia esperanza. Los hilos sueltos del pañuelo, que ahora se sentía como un amuleto contra el veneno verbal de Alejandra, contrastaban con los brillos fríos y cortantes de los diamantes de la funda del teléfono, la frialdad de la piedra preciosa opuesta a la calidez del algodón que había absorbido las lágrimas de su infancia, las gotas de sudor de su adolescencia, y ahora las lágrimas silenciosas y no derramadas de su edad adulta, esa tela que era su historia, su herencia, su dignidad, mucho más valiosa que cualquier accesorio de lujo que Alejandra pudiera poseer, porque el pañuelo era amor, era memoria, era la promesa de su padre de que siempre estaría con ella, incluso en los sótanos más oscuros, incluso bajo las sombras más humillantes, mientras los brillos de los diamantes del teléfono de Alejandra solo reflejaban la superficie de una vida vacía de afecto, llena de un lujo que no podía llenar el corazón. Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque el pañuelo era amor, era memoria, era la promesa de su padre de que siempre estaría con ella, incluso en los sótanos más oscuros, incluso bajo las sombras más humillantes, mientras los brillos de los diamantes del teléfono de Alejandra solo reflejaban la superficie de una vida vacía de afecto, llena de un lujo que no podía llenar el corazón, y fue justo en ese instante en que Dolores sentía como el frío del granito se le metía hasta los huesos, que un crujido de cuero fino como el de una bestia sedienta llamó su atención desde el umbral de la oficina. Un crujido seco y vibrante que no era otro sino el del bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo que Alejandra llevaba colgando del brazo, y de donde sacaba su teléfono con una lentitud exasperante, como si cada movimiento estuviera calculado para maximizar el suplicio ajeno. Un gesto que ya Dolores reconocía con la misma certeza con la que un animalito percibe la sombra del depredador, un anuncio de la tormenta que se avecinaba, porque Alejandra no solo había entrado, sino que se había detenido a unos pocos metros de donde Dolores, arrodillada, intentaba borrar hasta la última mancha de aquel piso que parecía no tener fin, observándola con una sonrisa torcida, con esa expresión de superioridad que le apretaba los labios finos y le hacía brillar los ojos de gata con una malicia que helaba la sangre. Con un movimiento calculado, Alejandra levantó el teléfono hasta su oído, cada diamante de la funda destellando con una luz cruel que se reflejaba en el pulido suelo de granito, como pequeños alfileres perforando el aire, y mientras marcaba un número que sin duda era el de alguna de sus amigas del mismo círculo vacío y altanero, sus tacones de aguja, que hasta ese momento habían guardado un silencio ominoso, comenzaron a tamborilear suavemente contra el mármol.
Un ritmo perverso que se anticipaba a las palabras que estaban por venir, un redoble de tambores de guerra que Dolores oía resonar hasta lo más profundo de su pecho, sintiendo ya cómo el nerviosismo le apretaba la boca del estómago, cómo el sudor frío se le pegaba a la espalda baja, aun cuando las manos seguían aferradas al trapo húmedo con una tenacidad desesperada, como si en ese simple trozo de tela residiera toda la fuerza que necesitaba para no desmoronarse por completo, para no romperse en pedazos como un jarro de barro viejo ante la primera embestida. Mientras el dulce y empalagoso aroma a bergamota y sándalo que impregnaba la oficina de Alejandra se mezclaba ahora con el tenue hedor a cloro que siempre la acompañaba a ella, Dolores, una fragancia de limpieza que para Alejandra era sinónimo de pobreza, de miseria, de un estatus que detestaba ver tan cerca de su preciosa opulencia. Luego, la voz de Alejandra, que hasta ese momento había sido un susurro frío, se elevó con una falsa dulzura que le revolvía las tripas a Dolores, una miel venenosa que anunciaba el ataque y que se esparció por el espacio de cristal, rebotando en los altos muros como un eco burlón. Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí, la Domi, la Dolores, la que don Maximiliano tiene por una santa, soltó Alejandra con un tono que chorreaba desprecio. Cada sílaba, cada vocal, una pequeña aguja que se le clavaba a Dolores justo debajo de la piel, y aunque intentó ignorarla, apretando los dientes hasta sentir el roce de las muelas, el corazón le martillaba con una fuerza atronadora, un eco sordo que le subía por las venas hasta las sienes. Mientras su voz seguía, hiriente, burlona, aquí está, arrastrándose por el suelo, una marginal, una muerta de hambre que no sirve ni para limpiar bien, con esas rodillas callosas que dan asco, se nota que nunca ha conocido el jabón fino, y mira que el gran Maximiliano la tiene aquí como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Le da una importancia que no tiene. Es que no entiendo por qué la tolera, la verdad. A mí me da asco verla con su pañuelito de quinta, ese trapo viejo que le cuelga de la cintura como si fuera una reliquia, creyéndose importante, con ese olor a cloro y a pobreza que no se le quita ni con 1000 baños de agua bendita, y mira que la tengo aquí, a escasos metros de mí, arrastrándose una corriente, una basura que no entiende su lugar. De verdad, qué vergüenza, ¿sabes? Qué vergüenza para la imagen de la empresa. ¿Qué imagen va a dar el dueño teniendo a esta piojosa limpiando, con sus manos agrietadas y sus uñas rotas? Es que si yo fuera Maximiliano, ya la habría echado a patadas, sin un centavo, a la calle. Pero bueno, ya sabes cómo es de buen corazón. Un ingenuo. No entiende que hay gente que solo viene a robar y a ocupar espacio. Gente sin clase, que vive en la miseria, una desgraciada que solo busca cómo aferrarse a la poca dignidad que le queda, si es que alguna vez tuvo alguna. Imagínate, una empleada de limpieza que se cree dueña y señora. Es el colmo, de verdad. Yo no sé cómo la gente puede ser tan descarada, tan desvergonzada, pensando que se merece algo más de lo que la vida le ha dado. Que es nada, absolutamente nada, más que suciedad y pobreza. Las palabras de Alejandra caían como ácido sobre la piel sensible de Dolores, quemando no solo su exterior, sino carcomiendo su espíritu con cada puya, cada insulto que repetía como un mantra de desprecio, y aunque sus manos, envueltas en la tela áspera del pañuelo bordado con las iniciales de su padre, temblaban incontrolablemente, ella las apretaba más fuerte, tratando de contener la tempestad que se desataba en su interior. Un huracán de indignación y dolor que amenazaba con derrumbarla, con ahogarla en un mar de lágrimas saladas que se negaba a derramar frente a esa mujer, a esa señora que la miraba con ojos de serpiente y una sonrisa de hiena. El nudo en su garganta se hizo más grande, más apretado, impidiéndole respirar con normalidad, mientras sus pulmones se sentían oprimidos, como si una losa de mármol frío se hubiera posado sobre ellos, y cada respiración que tomaba era un dolor punzante que le quemaba por dentro, recordándole la humillación, la impotencia, la injusticia de todo aquello, cómo su corazón latía con furia, un tambor de guerra en su propio pecho, reclamando la dignidad que esa mujer le arrebataba con cada palabra, con cada risa cruel que llegaba a sus oídos como el tintineo de un cristal roto. Y a la vez, sentía como la sangre le hervía en las venas, un calor doloroso que se extendía desde la punta de su pies hasta la coronilla, mientras que, al mismo tiempo, el frío del granito se le seguía metiendo por las rodillas callosas, un contraste brutal entre la rabia que la quemaba y el desprecio que la congelaba hasta el alma, y las lágrimas, esas lágrimas obstinadas, se le agolpaban detrás de los ojos, escociendo, quemando, pero ella las obligaba a
retroceder, a quedarse dentro, porque su madre, su dulce y sabia madre, siempre le había dicho. Flashback. Sí, su madre, con esas manos curtidas por el sol y el esfuerzo, con el aroma a tierra húmeda y a tortillas recién hechas que siempre la acompañaba, le había dicho con una voz suave pero firme, mientras el rugido del mar en la costa chica de Guerrero llenaba el aire. Un sonido constante que abrazaba el caserío con su fuerza indomable, que nunca dejaba de latir como el corazón de la misma tierra. Mija, nunca olvides que el trabajo dignifica al alma, no importa si es la tierra que cultivamos con tanto amor o limpiar la casa de otros, lo que importa es la honradez y el esfuerzo que le pones a cada tarea que te encomiendan. El sudor de tu frente es la pintura que embellece tu alma, y la tuya es la más hermosa que conozco. Mi Dolores, mi niña con tu nombre de tristeza pero corazón de fuego. Las palabras de su madre resonaban en su memoria con la claridad del agua de manantial, puras y verdaderas. Un bálsamo para el dolor presente, un escudo contra los dardos envenenados que Alejandra le lanzaba sin piedad. Y en ese recuerdo tan vivo, podía sentir el calor del sol de Guerrero en su piel, suave y dorado, no el frío cortante del aire. Acondicionado de la oficina, podía oler el dulce y terroso aroma de la hierba santa que su abuela usaba para el pozole verde, un aroma que evocaba consuelo y hogar, en lugar del penetrante olor a ambientador de bergamota, y sándalo mezclado con cloro industrial que ahora le quemaba las fosas nasales. Podía saborear el picante sutil de un pedazo de queso fresco en una tortilla hecha a mano, la sal del mar que se colaba en el aire, inundando el ambiente con una promesa de libertad que nunca llegó a ser suya, una libertad que en aquel entonces sentía tan cercana, tan palpable, y podía sentir la textura áspera y familiar de la corteza de un mango maduro en sus manos, la dulzura de la pulpa, deslizándose por su garganta, y no la fría y resbaladiza sensación del jabón industrial sobre sus guantes, ni la rugosidad del trapo empapado en cloro. Su madre, con sus ojos llenos de una sabiduría ancestral, le había tomado las manos, esas manos pequeñas y aún sin calos de la Dolores niña, y le había dicho, tus manos, mi amor, aunque un día se agrieten y se llenen de ampollas como las mías, son las manos de una mujer valiente, de una mujer trabajadora, y no hay vergüenza en ganarse el pan con el sudor de tu frente, con tu propio esfuerzo, con tu propia fuerza. No hay deshonor en doblar el lomo para que tus hijos y tus nietos no tengan hambre. Y esas palabras, mis amores, eran como oro puro para Dolores, eran la esencia de su ser, la verdad inquebrantable que la mantenía anclada cuando el mundo parecía querer arrancarla de raíz. Era el sol de su tierra que la protegía, y esas palabras de su madre, las palabras de su padre grabadas en el pañuelo, eran 1000 veces más valiosas que cualquier bolso Hermès, que cualquier diamante o alfombra persa, porque hablaban de un valor intrínseco, de una dignidad que no se compraba ni se vendía, que se forjaba con el trabajo honesto y con el amor, un amor que Alejandra, con su corazón hueco y su alma seca, nunca comprendería, porque la verdadera vergüenza, su madre siempre le había enseñado, no era servir con humildad, sino vivir de la soberbia, de la mentira, de la humillación ajena, con el alma vacía y el corazón podrido por la ambición y la vanidad. La vergüenza real era tener las manos limpias, pero el alma sucia, el bolsillo lleno, pero el espíritu en harapos, y ese recuerdo le dio a Dolores la fuerza para no ceder, para no permitir que las lágrimas, que ya le picaban los párpados con una insistencia desesperada, brotaran y le dieran a Alejandra la satisfacción de verla rota, porque su madre siempre le había dicho que la dignidad es el último bastión del alma, y ella no iba a entregar ese bastión, no iba a ceder ese pedazo de cielo que le quedaba, no para una mujer como Alejandra jamás. Fen flashback. Y justo cuando Dolores, con el pecho a punto de estallar de indignación y los recuerdos de su madre envolviéndola como un abrazo protector, se armaba de valor para seguir limpiando, para resistir el veneno de las palabras de Alejandra, para no permitir que la viera flaquear, para mantener el nudo en su garganta sellado, fue. Entonces, en ese preciso segundo de profunda agonía interna, que sintió un pequeño roce cálido contra su brazo, una presencia diminuta y familiar que emergió de la inmensidad de la oficina, de entre los pilares de cristal y acero que se alzaban majestuosos, una luz que disipó momentáneamente la oscuridad que la rodeaba. Fue el suave tic-tac de unos pasitos cortos, de unos zapatos pequeños que apenas hacían ruido sobre el granito pulido, un sonido que solo ella, Dolores, con su oído mágico para las cosas del afecto,
podía distinguir entre el murmullo constante del edificio corporativo, y antes de que pudiera comprenderlo del todo, antes de que su mente procesara la sorpresa de tal aparición, unas manitas suaves y tiernas se envolvieron alrededor de su cuello, unas manitas que olían a jabón de bebé y a cuentos de hadas, y luego el cuerpo menudito de la pequeña Luciana se apretujó contra su espalda, apoyando su cabeza en el hombro de Dolores, con una confianza y un amor que eran casi insoportables en su pureza, un amor que la atravesó como un rayo de sol en medio de la tormenta, que la hizo sentir cómo un calor inesperado se expandía desde su pecho hasta sus extremidades, un calor que por un instante disipó el frío del mármol y el escozor de las palabras de Alejandra, trayéndole un soplo de aire fresco a sus pulmones doloridos. Y aunque Luciana no podía ver la luz del mundo, mis amores, ella podía sentir el amor, y el amor de Dolores era el faro que guiaba sus pequeños pasos. La niña se acurrucó más, susurrando con su vocecita dulce, inaudible para el mundo, pero un tesoro para Dolores. Dolores, mi Dolores, ¿me cuentas un cuento, por favor? El del pájaro que volaba sin alas, el que solo tú sabes contar bonito, y el corazón de Dolores, que unos segundos antes estaba hecho pedazos, se recompuso mágicamente al sentir esa calidez, esa inocencia, esa fe inquebrantable en ella, en sus palabras, en su afecto, y cerró los ojos por un instante, saboreando ese momento fugaz de ternura, de conexión pura, sintiendo cómo las lágrimas que antes eran de dolor, ahora eran de una mezcla agridulce de gratitud y una tristeza profunda por la fragilidad de ese amor en un mundo tan hostil. Pero la paz, mis amores, como siempre fue efímera, fugaz como una mariposa que se posa un segundo en una flor antes de ser espantada por un soplido cruel, porque la voz de Alejandra, aguda como un cristal que se rompe, atravesó el aire y se clavó en los oídos de Dolores y de la pequeña Luciana como un cuchillo helado, una explosión de ira que hizo que los vasos de agua sobre el escritorio temblaran ligeramente y que se esparció por el espacio de cristal, chocando contra los muros y rebotando con violencia. Luciana, ¿pero qué demonios estás haciendo? No toques a esa piojosa, a esa marginal, a esa basura. Gritou Alejandra, e suas palavras, carregadas de veneno que destilava ódio, hicieron que a pequena Luciana diera respingo. Su corpecito temblou contra Dolores, temblor inocente, confundido, que a Dolores le rompió el alma en 1000 pedazos, temblor que le decía que el mundo de los adultos lleno de crueldad, ya estaba alcanzando A la dulzura de la niña, antes de que Dolores pudiera siquiera balbucear una palabra, antes de que pudiera proteger a la pequeña Lucy con su propio cuerpo, antes de que pudiera reaccionar a la brutalidad de la exclamación, Alejandra se abalanzó sobre ellas con una rapidez sorprendente, con movimientos bruscos y carentes de cualquier tipo de delicadeza. Sus dedos largos y finos, adornados con anillos brillantes que parecían garras de cristal, se aferraron con fuerza al bracito de Luciana, arrancándola de los brazos de Dolores con una violencia que dejó a la niña colgando en el aire por un instante, su pequeña figura suspendida entre el amor que buscaba y el desprecio que la rechazaba, y el vacío que dejó en los brazos de Dolores fue como un agujero negro que se expandió en su pecho, un frío repentino que la invadió hasta el tuétano, y el aire se le escapó de los pulmones en un quejido mudo, ahogado por el golpe, por la impotencia que la paralizaba, la dejaba inmóvil y sin aliento, como una estatua de sal. Y ahí, mis amores, fue cuando el corazón de Dolores se rompió por completo, en 1001 pedacitos que se esparcieron por el frío mármol como arena fina, y el sonido de los sollozos de Luciana, agudos, desesperados, llenos de una tristeza que el pequeño cuerpo de la niña no podía contener, llenaron el gran espacio de la oficina, rebotando en los cristales y reverberando en el alma de Dolores como un eco doloroso, un lamento que le perforaba el pecho, que le quemaba las entrañas, que la hacía querer gritar, patalear, luchar, pero no podía, mis amores, no podía hacer nada, absolutamente nada. La niña, con sus pequeños puños apretados, con su rostro bañado en lágrimas, extendía sus manitas hacia Dolores, buscando desesperadamente el consuelo que le había sido brutalmente arrebatado, un consuelo que solo Dolores le podía dar, mientras Alejandra la sostenía firmemente, susurrándole palabras frías y tajantes. «Cállate, Luciana. Ya te dije que esa mujer es una piojosa, una porquería, no tienes nada que ver con ella». Y cada palabra era un latigazo para el alma de Dolores,
que se sentía como si le estuvieran clavando 1000 agujas en el pecho. La impotencia, mis amores, la impotencia más absoluta, más desgarradora, se apoderó de Dolores. La dejó sin voz, sin fuerzas, con las rodillas temblándole sobre el frío granito. El ardor del cloro en sus manos se sentía ahora como el fuego del infierno, y las lágrimas que tanto había luchado por contener, ahora sí, se asomaban peligrosamente a sus ojos, hirvientes, saladas, con el sabor amargo de la injusticia y la derrota de no poder proteger a la única persona que la veía con amor sincero, la única que la hacía sentir valiosa en ese mundo cruel, su pequeña Lucy, la que le había devuelto, aunque solo por unos instantes, la esperanza, la ternura que creía perdida para siempre. Y el eco de los sollozos de la niña se mezclaba con el eco de las palabras de Alejandra, formando una sinfonía de dolor que le taladraba los oídos, la envolvía, la asfixiaba, mientras sentía cómo el nudo en su garganta se hacía más insoportable, una piedra que le impedía tragar, respirar, existir, y el temblor de su cuerpo era incontrolable, sus manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mientras el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, su último refugio, se empapaba de su propio sudor frío, de sus lágrimas contenidas, de la impotencia y la rabia que la carcomían por dentro, dejando un sabor a ceniza en la boca, una sensación de vacío que la devoraba por completo, viendo cómo su pequeña Lucy era arrastrada lejos de ella, lejos de su calor, lejos de los cuentos que solo ella le sabía contar. El corazón de Dolores seguía latiéndole desbocado, como un tambor de guerra golpeado por las manos de la desesperación. La bilis amarga del miedo le subía por la garganta, dejándole un regusto metálico o ferroso, de sangre que no era suya pero que sentía correr por sus propias venas, mientras las palabras crueles de la gata esa, de Alejandra, resonaban en cada fibra de su ser. Un eco sordo que se negaba a desaparecer, que se adhería a su piel como un sudor frío, pegajoso, que le erizaba los vellos del brazo, y aunque cada músculo de su cuerpo le gritaba que se quedara ahí, arrodillada sobre el frío pulido del granito, sintiendo el leve ardor de las marcas recientes en sus rodillas, la necesidad de seguir con las tareas del hogar, el miedo al despido que significaría el hambre más cruda para sus nietos, la empujó a levantarse con una lentitud que le desgarraba el alma, porque cada movimiento era un esfuerzo titánico contra la inmensa pena que la oprimía, contra la injusticia que la ahogaba, y sus manos, esas manos gastadas, agrietadas, que conocían el roce áspero del jabón y el cloro más que el tacto suave de una caricia, temblaban sin control mientras recogía el balde y la escoba, con el sonido de los tacones de Alejandra, aún repicando en el aire como campanas fúnebres, alejándose, o al menos eso parecía, dándole un respiro mínimo, un segundo de tregua para que sus pulmones volvieran a llenarse con el aire pesado, cargado con el perfume dulzón y artificial de la bergamota premium, que se mezclaba con el ácido olor del cloro que se le había impregnado hasta en el alma, y que no podía distinguir del vaho metálico de sus propias lágrimas secas, y con la cabeza gacha, el pañuelo bordado cubriendo su pelo ya cano. Por la angustia y el trabajo duro, se encaminó hacia la cocina, arrastrando los pies como si llevara en cadenas invisibles, sintiendo el punzante dolor en sus talones, en sus tobillos, en la planta de sus pies que le ardían, agotados por tantas horas de pie, como si los huesos le rasparan con cada paso que daba por el extenso pasillo. Mientras Dolores se perdía en la inmensidad de los pasillos luminosos, con ese andar lento y apesadumbrado que dejaba un rastro de melancolía en el aire, sus guantes amarillos de goma, su insignia de dignidad, parecían brillar con una luz tenue en la penumbra de su dolor. Alejandra observaba cada uno de sus movimientos desde la distancia, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una mueca fría y calculadora que se extendía por sus labios rojos, como la sangre de un depredador que ha marcado a su presa, y el brillo metálico de la esmeralda que aún adornaba su lóbulo, ese verde profundo que simulaba la oscuridad de su alma, era un faro de malicia en la vastedad del mármol, del granito, negro que reflejaba su figura alargada, elegante, depredadora, y sus ojos, esos ojos de gata que no dejaban escapar ningún detalle, siguieron la silueta encorvada de la desgraciada, esa hasta que desapareció por completo detrás de la entrada de servicio que conducía a la cocina, al reino de lo mundano, de lo insignificante, lejos del brillo de millones que la rodeaba a ella, a la verdadera dueña de aquel imperio. Y justo en ese instante, cuando la certeza de la soledad y el silencio le inundó el espacio,
Una oleada de satisfacción perversa le recorrió desde la punta de los pies hasta la coronilla, como un escalofrío helado que le erizaba la piel, pero la llenaba de un placer oscuro. Un regocijo que le hacía vibrar cada célula del cuerpo, porque sabía que el momento exacto, el segundo perfecto para ejecutar su plan, había llegado, tan preciso como el tic-tac de su reloj suizo de oro blanco, y con una determinación férrea, casi palpable en la tensión de sus hombros perfectos, en el leve endurecimiento de su mandíbula marcada por la rabia contenida, comenzó a moverse, el sonido de sus tacones de aguja, repicando ahora con una cadencia diferente, no como un tambor de guerra, sino como una marcha triunfal, el eco resonando por el granito pulido, un eco que solo ella podía escuchar, un himno a su victoria inminente, mientras el bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, ese símbolo de su poder, de su inalcanzable lujo, colgaba de su brazo con el peso de $500,000, un peso que le recordaba constantemente quién era ella y quién era la marginal que iba a destruir. Cada zancada que Alejandra daba sobre el granito negro pulido como obsidiana era milimétrica, calculada. El aire frío del acondicionador de aire acariciaba sus expuestos hombros, enviándole una sensación de éxtasis helado que se mezclaba con la anticipación, con el sabor metálico de la victoria que ya saboreaba en la punta de su lengua, y sus tacones de aguja, forrados en esa seda cruda que valía más que el sueldo mensual de la piojosa esa, emitían un sonido casi imperceptible, un susurro de muerte que solo ella parecía comprender, como si los mismos dioses del lujo y la crueldad la estuvieran bendiciendo en su camino, y en un parpadeo, con una agilidad que desmentía su aparente fragilidad, se deslizó hacia la puerta disimulada que conducía al cuarto de servicio, ese rincón escondido en las entrañas del edificio, donde se guardaban los útiles de limpieza, los sueños rotos de los desgraciados, el olvido de los que no importaban, y el pomo de la puerta, frío al tacto, se rindió a la presión de sus dedos largos y finos, abriéndose con un chirrido apenas audible que le provocó un escalofrío de deleite, un placer que le recorría la espina dorsal, como si cada fibra de su ser celebrara la violación de la intimidad ajena, ese espacio tan sagrado para la pobretona, para Dolores, y el ambiente interior del cuartucho era un golpe de contraste brutal, una bofetada de realidad que la hizo arrugar la nariz de inmediato, pues el aire, pesado y estancado, olía a una mezcla rancia de detergente barato, desinfectante de pino y un leve dejo a encierro, a humedad que calaba los huesos, muy diferente al perfume de bergamota y sándalo premium que flotaba en las oficinas de cristal, y el tenue resplandor que se filtraba. Por la pequeña rendija de la puerta era apenas suficiente para distinguir el desorden pulcro de las cubetas apiladas, las escobas con cerdas gastadas, las botellas de cloro industrial con etiquetas descoloridas, y al fondo, justo debajo de una percha oxidada donde colgaba un uniforme planchado con esmero, había un pequeño estante de madera, viejo, astillado, donde Dolores, la pobre ingenua, guardaba sus pocas pertenencias, sus miserias, sus tesoros, y la visión de esos humildes objetos, colocados con un cuidado que a Alejandra le pareció ridículo, le infundió una mezcla de asco y superioridad, una ola de desprecio que se le revolvió en el estómago, un nudo amargo que ascendía hasta su garganta, apretándola. Con un movimiento grácil casi felino, Alejandra se acercó al estante, el susurro de la seda de su vestido de diseñador, valorado en miles de dólares, era el único sonido que se atrevía a quebrar el opresivo silencio del cuartucho, y sus dedos, adornados con anillos de diamantes que reflejaban la poca luz disponible, se posaron sobre un pequeño morral de tela, de una tela vasta, descolorida, que apestaba a vieja, a sudor, a pobreza, y sintió el áspero tacto del tejido bajo sus uñas perfectas, un contraste brutal con la piel suave y exquisita de su bolso Hermès, y con un gesto de desdén que no pudo ocultar, abrió la solapa del morral, revelando el humilde contenido que la hizo reír por dentro, una risa silenciosa, cruel, que le quemó la garganta, porque ahí estaban, apiladas con un cuidado que le dio ganas de vomitar, unas cuantas monedas de poca denominación, oxidado el peso que apenas alcanzaba para una sopa miserable, un rosario de madera, ya gastado por el uso, con las cuentas lisas y brillantes de tanto haber sido rezado, impregnado del olor a viejas oraciones, a súplicas desesperadas a un Dios que seguramente se había olvidado de los piojosos como Dolores, y una fotografía borrosa, amarillenta por el tiempo, la imagen de un hombre sonriente,
el padre de la muerta de hambre esa, que le provocó un flash de rabia, una punzada de celos que le retorció las entrañas. Porque esa foto, mis amores, esa foto representaba el amor, la dignidad que esa desgraciada presumía tener, la misma dignidad que don Maximiliano le había reconocido a la basura esa de Dolores, y que a ella, a Alejandra, le negaba, a ella que tenía todo el dinero del mundo, pero que no tenía el corazón de don Maximiliano, lo tenía secuestrado. La presencia de esa arrimada, de esa marginal. La rabia se le revolvió en el estómago como un nido de serpientes venenosas, el sabor amargo de la envidia le llenó la boca, un veneno que le corroía por dentro, y sus dedos, temblorosos por la emoción de la venganza inminente, se dirigieron hacia sus propios lóbulos, hacia el brillo insolente de los aretes de esmeralda colombiana. Esos 280,000 pesos de oro y piedras preciosas que gritaban su estatus, su poder, su inalcanzable superioridad, y con una determinación brutal, un deleite perverso que le hizo apretar los labios hasta casi morderse el labio inferior, se arrancó el arete izquierdo, sintiendo un tirón doloroso, un leve ardor que le encantó, porque era el precio, el insignificante precio de destruir a su rival, de borrar de la faz de la tierra a esa igualada, a esa gata que se atrevía a respirar el mismo aire que ella. Y el pequeño chasquido metálico del cierre al soltarse resonó en el silencio como un disparo, un golpe seco que sellaba el destino de Dolores, mientras la esmeralda, de un verde tan profundo como el abismo de su malicia, brillaba un instante en la palma de su mano, fría y pesada, una joya cuyo valor superaba con creces la existencia entera de la marginal, y con una precisión maquiavélica, con una sonrisa que se expandió por su rostro como la escarcha en el invierno, deslizó el arete brillante en el bolsillo interior del bolso de Dolores, en ese morral de tela barata que era el único refugio de la pobretona, y el tacto del metal frío contra el hilo desgastado fue como un beso de Judas, un abrazo mortal que sellaba la traición, una satisfacción que le inflamó el pecho, que la hizo sentir poderosa, invencible, la reina de un tablero de ajedrez, donde solo ella sabía mover las piezas, donde solo ella ganaba, y el otro arete, el derecho, ahora solitario en su lóbulo, era un recordatorio silencioso de la trampa tendida, de la telaraña invisible que había tejido con hilos de envidia y maldad, y mientras se aseguraba de que la joya estuviera bien escondida entre las miserables monedas y el rosario de Dolores, un escalofrío helado le recorrió la espalda, una oleada de placer que le erizó la piel, una sensación de triunfo que se mezclaba con el olor a cloro y a encierro del cuartucho, un aroma que ahora le parecía dulce, embriagador, el perfume de su victoria absoluta sobre la piojosa de Dolores. Con la trampa perfecta ya puesta, como una araña que observa cómo su presa se enreda en su red letal, Alejandra se enderezó, sus movimientos fluidos y elegantes, como los de una pantera satisfecha después de la caza, y sus dedos, con la pericia de quien tiene el arte de la simulación en la sangre, se deslizaron hacia su cabello castaño, suelto en ondas perfectas que le caían sobre los hombros, y con una naturalidad ensayada, casi teatral, se lo acomodó con un gesto coqueto, como si nada hubiera pasado, como si el acto de crueldad que acababa de cometer fuera tan trivial como retocarse el labial, y la satisfacción perversa, ese regocijo oscuro que le hervía en las venas, se reflejaba en el brillo gélido de sus ojos de gata, en la imperceptible curvatura de sus labios, en esa aura de triunfo que la envolvía, que la hacía sentir invencible, la dueña absoluta de su destino, y sobre todo, del destino de los que se atrevían a estorbarle. Y un suspiro casi inaudible escapó de entre sus labios, un suspiro de alivio teñido de crueldad, de la certeza de que su plan era infalible, de que la muerta de hambre esa, Dolores, caería sin remedio en la trampa que le había tendido con tanta maestría, y mientras su figura esbelta se deslizaba fuera del cuartucho, el aire viciado del lugar dejaba paso al aroma de bergamota que la esperaba en el pasillo, un perfume que ahora le parecía mucho más dulce, más embriagador, el olor de su victoria sobre la insignificante y patética Dolores, la gata inmunda que había osado cruzarse en su camino. ¡Qué asco de mujer, esa Dolores!, pensaba Alejandra para sus adentros, mientras el sonido de sus tacones volvía a resonar por los pasillos de mármol, ahora con la cadencia de una marcha triunfal, de una victoria ya saboreada, siempre con esa mirada de perra apaleada, con esos ojos de súplica que le ponía al Maximiliano, como si fuera la última Coca-Cola del desierto, y lo peor es que él la mira con una compasión que me da náuseas, una piedad que jamás me ha dedicado a mí, a la que le da su estatus, su clase, su belleza,
a la que le arregla la vida con una sola sonrisa. Es que no la soporto, mis amores, no la aguanto un segundo más. ¿Qué demonios le ve Maximiliano a esa piojosa, a esa corriente, a esa marginal que apesta a cloro y a sudor barato? ¿Será que le recuerda a sus orígenes, a cuando era un lustrabotas que no tenía ni para comer? Qué humillante, qué asqueroso que mi hombre, mi futuro esposo, mi pasaporte a la vida que merezco, se fije en esa basura, en esa muerta de hambre que no tiene ni dónde caerse muerta, que vive en un cuartucho inmundo en el sótano, que apenas gana 3,000 pesos al mes. Es que me revienta la bilis, me quema el alma, me consume por dentro, ese respeto que le tiene, esa forma en que le habla, con una suavidad que a mí me niega cuando no estoy complaciéndolo. Me enferma pensar que esa vieja, esa insignificante sirvienta, tiene una conexión con Luciana, con la hija de mi hombre, que yo nunca tendré. La niña ciega, esa cosa inservible, la adora, la busca, la prefiere, mientras que a mí me ignora, me rechaza con sus manitas frías y su silencio sordo. ¿Qué tiene esa desgraciada que yo no tenga? Amor, paciencia, puras tonterías de gente pobre que no tiene nada más que ofrecer. Yo le ofrezco un imperio, le ofrezco una vida de lujos, de belleza, de sofisticación, de contactos, y él se fija en esa escoria, en esa criada, en esa descosida. Es que me dan ganas de gritar, de arrancarme los pelos, de quemar ese maldito pañuelo bordado que siempre lleva como si fuera una reliquia sagrada, y que es tan patético como toda su existencia. Siempre con sus rodillas rotas, con sus manos agrietadas. ¡Qué repulsión! A mí me duelen los tacones de alta costura, me duelen los músculos de mantener la pose perfecta, el escote perfecto, la figura perfecta, y a ella le duele la dignidad de ser una arrastrada. No, esto no podía seguir así. Mi lugar está al lado de Maximiliano, en la cúspide de este imperio, y nadie, absolutamente nadie, y menos una gata, una sucia, una intrusa como Dolores, me va a quitar lo que por derecho es mío, lo que me he ganado a pulso con mi belleza, con mi inteligencia, con mi audacia, con mi capacidad de soportar la monotonía de su trabajo. La inseguridad, mis amores, esa bestia que la carcomía por dentro a Alejandra, era más grande y voraz que cualquiera de sus lujos, que cualquier bolso Hermès, que cualquier diamante que adornara su piel, porque ella recordaba vívidamente su propia infancia, en un barrio de clase media donde las paredes se caían a trozos y el dinero apenas alcanzaba para el vestido de 15 años que tenía que alquilar, para las alpargatas baratas que le rozaban los pies, y la envidia, ese veneno lento y corrosivo, le había nacido en el alma cuando veía a las niñas ricas de su escuela, con sus uniformes impolutos, sus loncheras llenas de manjares que ella solo podía soñar, sus casas con jardines, donde jugaban a ser princesas, mientras ella regresaba a su pequeño apartamento con olor a fritanga, a humedad, a sueños rotos, y esa herida nunca cicatrizó, nunca se cerró. Al contrario, se infectó con cada humillación, con cada mirada de desprecio de los que tenían más. Y ahora, en la cima de su éxito con Maximiliano, al fin habiendo alcanzado ese cielo de riqueza y poder, no podía permitir que nadie, y mucho menos una muerta de hambre como Dolores, le recordara de dónde venía, de qué infierno había escapado, y mucho menos que le disputara un milímetro de lo que consideraba suyo, de su territorio, de su hombre, de su futuro, y el hecho de que don Maximiliano tratara a Dolores con una cortesía que a ella, a Alejandra, le parecía excesiva, una deferencia que rayaba en la complicidad. La hacía hervir de rabia, de celos incontrolables, una hoguera que le quemaba el pecho, porque ella sabía, en lo más profundo de su ser, que él veía en Dolores una pureza, una honestidad, una dignidad que ella, con todo su oro y sus esmeraldas, no podía comprar, no podía fingir, y esa dolorosa verdad la carcomía por dentro. La hacía temblar de una rabia helada que se manifestaba en esa sonrisa cruel, en esos ojos depredadores, en cada célula de su ser, porque ella era la reina de aquel lugar, la futura señora de la casa, y nadie, absolutamente nadie, le iba a robar su corona, nadie iba a cuestionar su reinado, y si para ello tenía que destruir a una desgraciada, a una piojosa como Dolores, pues que así fuera, que el karma la alcanzara después, si es que existía tal cosa para los que tenían el poder, para los que movían los hilos del destino a su antojo, a su capricho, sin remordimientos, sin compasión, sin una sola pizca de humanidad. Mientras tanto, ajena a la telaraña de maldad que se tejía a sus espaldas,
Dolores estaba en la inmensa cocina de granito blanco impoluto, con los guantes amarillos de goma puestos, y el agua caliente del grifo corría sobre sus manos, escaldándola levemente pero dándole una sensación de alivio, una tregua mínima para el dolor que la corroía por dentro y el olor penetrante del detergente para platos, con su aroma a limón sintético, se mezclaba con el vaho de la comida que se estaba cocinando, un aroma dulce y hogareño que, por un instante, la transportó a la cocina de su abuela en Guerrero, a los recuerdos del pozole verde que su abuela preparaba con hierba santa del monte, con ese sabor terroso y picante que le llenaba el alma, y el vapor húmedo del jabón le empañaba los ojos, ya irritados por las lágrimas contenidas, por la humillación que aún le quemaba en la piel, un ardor que le taladraba el pecho, un nudo en la garganta que se negaba a desaparecer, y sus movimientos eran mecánicos, lavando los platos de porcelana fina que tintineaban suavemente al chocar entre sí, los cubiertos de plata que relucían bajo la luz fría de los focos, mientras su mente divagaba, perdida en el recuerdo del rostro de Luciana, de su pequeña Lucy, de cómo la niña había llorado al ser apartada de su lado, un llanto mudo que ella, y solo ella, había comprendido, porque la pequeña era su cable. A tierra, su razón para seguir adelante, para soportar la crueldad de la vida, la injusticia de la gente, y la incertidumbre le oprimía el pecho, un miedo latente que le helaba la sangre, el temor a perder su trabajo, a no poder alimentar a sus nietos, a que el hambre volviera a rugir en sus entrañas, más fuerte que el mar de su caserío, y las burbujas del jabón, formándose y estallando en el fregadero, le parecían caprichosas, ajenas a su dolor, a su angustia, mientras el frío del acero inoxidable se colaba por los guantes, entumeciéndole los dedos, un frío que le recordaba la dureza de su destino, la soledad de su lucha, sin sospechar, ni por un segundo, que en ese mismo instante, el cuarto de limpieza, en el humilde morral de tela que contenía su historia, su dignidad, se había tejido la trampa más cruel, la que la arrastraría al abismo de la desesperación, la que la haría clamar por una justicia que parecía no existir para los pobres, para los invisibles, para los que como ella solo buscaban un poco de paz en un mundo lleno de crueldad y de mentiras. Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque en el preciso instante en que Dolores salía de la enorme cocina, el vapor húmedo del fregadero aún pegado a su pañuelo bordado con las iniciales deshilachadas de su padre, sintiendo el cansancio pesado en sus hombros, sus guantes amarillos de goma todavía húmedos del último fregado de ollas, un grito agudo, un alarido que se clavó en el silencio como un puñal de hielo, atravesó los pasillos de mármol negro, un sonido que era tan afilado y helado como el filo de una navaja recién pulida, y se propagó por cada rincón de aquel santuario de dinero y cristal, haciendo que cada fibra de su ser se tensara de golpe, helándole la sangre en las venas, un escalofrío que no era del aire acondicionado, sino del presagio más oscuro, el sabor amargo a cobre oxidado de un mal augurio que se instaló en su boca de golpe. Me han robado mis aretes. Me han robado mis aretes de esmeraldas. La voz de Alejandra, mis amores, no era un grito de pánico, no, era un aullido de furia desatada, una orquesta desafinada de histeria y veneno que rebotaba en las paredes de cristal templado, una vibración que se sentía en el pecho, en los huesos, como si el propio edificio temblara bajo el peso de tanta maldad, y cada palabra era una aguja helada que se clavaba en la piel de Dolores, haciéndola sentir de pronto expuesta, vulnerable, como un cordero marcado en medio de lobos hambrientos, y el olor a bergamota y sándalo, que hasta entonces había sido un manto suave que envolvía el ambiente, se volvió de repente asfixiante, pesado, mezclándose con el acre aroma del cloro que todavía se aferraba a sus guantes, a su ropa, a sus manos agrietadas, una combinación que ahora le revolvía el estómago, llenándola de náuseas, mientras el pulso se le desbocaba como caballo salvaje desbocado en el acantilado. El rugido de Alejandra, mis amores, fue como una señal, un mandato cruel, y en una fracción de segundo, cada empleado que antes se afanaba en sus tareas, tecleando informes en sus computadoras de última generación, hablando en tonos suaves al teléfono en sus oficinas con vistas de ensueño sobre la caótica pero vibrante ciudad, o llevando carpetas de piel con documentos importantes, se congeló en su lugar.
Sus manos se quedaron suspendidas a medio camino. Sus voces se cortaron a la mitad de una sílaba. Sus miradas se desviaron con una urgencia que era casi dolorosa de presenciar. Todos los rostros, mis queridos, de pronto se tiñeron de un miedo primario, ancestral. Ese miedo que nace cuando la autoridad, revestida de poder y dinero, estalla en cólera, y podían sentir el frío del aire acondicionado mezclado con el sudor frío que les recorría la espalda, el sabor metálico del pánico en sus propias lenguas, el presentimiento de que algo terrible estaba a punto de desatarse, un drama que los arrastraría a todos, aunque fuera solo como mudos espectadores en este macabro teatro de injusticia. Y entonces, los ojos de gata de Alejandra, brillantes con una furia fría que encendía chispas maliciosas, esos ojos que parecían hechos de obsidiana pulida y que brillaban con una malicia que helaba hasta el alma, se fijaron en Dolores, en su figura pequeña, encorvada por la pena y el cansancio de una vida entera de trabajo duro, en sus manos aún enfundadas en los guantes amarillos de goma, que de pronto, mis amores, le parecieron gigantes, torpes, sucias, indignas de estar en ese espacio de lujos y cristales, y la voz de Alejandra, que antes había sido un grito, ahora se transformó en un silbido, venenoso y agudo, que se arrastró por el aire denso de la oficina como una serpiente. Escurridiza, cada palabra una gota de veneno destilado, dirigida directamente a la pobre Dolores, que no entendía nada, que solo quería desaparecer, fundirse con el mármol frío. Tú, gata, muerta de hambre, tú fuiste desgraciada. Has sido tú la que me robó mis esmeraldas, piojosa, marginal, porque una corriente como tú nunca podría tener algo de valor y siempre desearía lo ajeno, siempre con esa mirada de envidia pegada a la cara, con esa cara de miseria que traes, incapaz de mirarme a los ojos, con esa vergüenza de saber que eres una ladrona, una basura sin escrúpulos. Las palabras cayeron sobre Dolores, mis amores, no como palabras, no, sino como piedras calientes arrojadas con saña, cada una golpeando su piel como un latigazo invisible, dejándole marcas invisibles pero profundas, heridas que dolían hasta el tuétano de sus huesos, y un temblor incontrolable comenzó a agitar su cuerpo desde las puntas de los pies, fríos dentro de sus gastadas zapatillas, hasta la coronilla de su cabeza, donde sentía el peso aplastante de la acusación, un temblor que le hacía chocar los dientes, un frío que se le metía hasta los tuétanos, a pesar del calor que le subía a la cara, la humillación quemándole las mejillas, el aire saliendo en pequeños jadeos de su garganta, que de repente se había cerrado, oprimiéndola, impidiéndole respirar, ahogándola en el mar de su propia angustia. No, señorita, no. Yo no he sido. Por Dios, yo jamás. Yo soy una mujer honrada. Yo nunca le robaría nada a nadie, por nada del mundo. Mi trabajo es mi dignidad, mi vida. Se lo juro por la memoria de mi padre, por la vida de mis nietos, que son lo único que tengo en este mundo, por lo más sagrado, por el pan que pongo en la mesa, por las manos que me ha dado Dios para limpiar, para trabajar, para servir, pero nunca para robar. Por favor, créame, no me haga esto. La voz de Dolores, mis queridos, salió rota. Apenas un susurro que se enredaba en el nudo de lágrimas contenidas que le estrangulaba la garganta. Una voz que era como el rasgar de papel viejo, tan delgada que apenas se escuchaba en el vasto espacio de la oficina, pero cada sílaba estaba cargada de una desesperación abrumadora. El clamor de una inocente que veía cómo su vida, su reputación, su único sostén en este mundo se desmoronaba ante sus ojos, y las lágrimas que había estado conteniendo con toda la fuerza de su voluntad, finalmente se desbordaron, calientes y saladas, quemándole los párpados, resbalando por sus mejillas surcadas de cansancio, para terminar en el recodo de sus labios, dejando un sabor a amargura y a injusticia que le llenaba la boca, el corazón, el alma entera, mientras sus manos, dentro de los guantes amarillos que eran su símbolo de lucha diaria, se apretaban tanto que las uñas se clavaban en sus propias palmas, sintiendo un dolor punzante que era una nimiedad comparado con el dolor aplastante de su corazón. Y mientras Dolores, arrodillada en el granito negro pulido que le quemaba las rodillas a través de su ropa gastada, imploraba y juraba su inocencia a cada uno de los empleados, que la observaban con una mezcla de lástima y distancia, sus ojos implorando compasión en cada rostro, sin encontrar más que miradas esquivas o de un temor que no se atrevía a interceder. Alejandra dio una orden perentoria, con la voz dura como el metal, la mirada fría como el hielo de una tumba.
mientras el croar de su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, un sonido que era como el de un depredador abriendo sus fauces, resonaba en el terrible silencio, y de inmediato, dos guardias de seguridad, con sus uniformes, impolutos y sus rostros duros como la piedra, se acercaron a donde estaba el pequeño morral de tela de Dolores, el que contenía todo lo que ella poseía, su pañuelo sagrado, su cartera con los pocos pesos que le quedaban de la quincena, su orgullo y su historia, y lo levantaron con una desidia que era casi un insulto, como si fuera un paquete de basura, y la pequeña bolsa, que era su mundo, fue llevada con un desdén cruel hasta la mesa de centro en la misma sala de juntas, una mesa de madera de ébano oscuro que brillaba bajo las luces, tan pulcra y cara que parecía sacada de una revista. El morral de tela, remendado y descolorido por los años de uso y reizo, mis amores, se veía ridículamente pequeño, patético, sobre la inmensidad de aquella mesa de ébano, que sola valía más de lo que Dolores ganaría en una década, y el guardia, con un gesto brusco y despectivo, lo volcó sin miramientos, derramando su contenido sobre la superficie, brillante como si estuviera vaciando un cubo de desechos. Cayeron las monedas sueltas, tintineando con un sonido triste y solitario. Un peine de plástico con algunos cabellos atrapados, una pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe, doblada y descolorida por el sudor de sus manos, un rosario de cuentas humildes, el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, ahora arrugado y manchado por las lágrimas contenidas, y luego, mis amores, con un sonido que no era de metal, ni de plástico, ni de tela, sino de algo mucho más duro, mucho más brillante, algo que destelló bajo las luces LED del techo con una luz verde esmeralda que era imposible ignorar, un destello que cortó el aire. Heló la respiración de todos, y ahí, en medio de la miseria de Dolores, rodando como dados de un juego macabro que solo tenía una perdedora, con la frialdad de quienes presencian un sacrificio, cayeron los aretes. Sí, mis amores, eran ellos, los aretes de esmeraldas colombianas con engaste de oro. El verde intenso de las piedras brillando como ojos de gato viciosos, maléficos, que miraban fijamente a Dolores desde la tabla, una burla cruel a su pobreza, a su dignidad, una condena silenciosa pero contundente, y el silencio, mis amados, que se extendió por la oficina. Después de que los aretes cayeran y dejaran de rodar, fue un silencio sepulcral, espeso, pesado. Un silencio que se clavó en los oídos de todos como el sonido de una lápida cayendo sobre un ataúd. Un silencio que era más ruidoso que cualquier grito, más ensordecedor que cualquier explosión, porque en ese silencio, mis amores, cada cual podía escuchar el latido de su propio corazón, el suspiro contenido de la inocencia condenada, el triunfo cruel de la maldad, y Dolores, con los ojos fijos en los aretes que le sonreían con la crueldad de 100 diablos. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el mundo entero se desvanecía ante sus ojos, que el suelo se le abría abajo. Los pies, un abismo oscuro y helado que la tragaba sin piedad, y el sabor de la hiel, amargo y corrosivo, le inundó la boca hasta el punto de la asfixia, mientras el dolor, ese dolor punzante de la traición y la injusticia, se le clavaba en el pecho como una daga gélida. Y fue entonces, mis amores, cuando el golpe llegó, no un golpe de guante blanco, sino un impacto seco, brutal, que resonó en el silencio como un tiro de pistola, un sonido que aturdió a todos los presentes y a Dolores la dejó en blanco, un golpe que le sacudió la cabeza con violencia, haciéndole sentir un dolor agudo y punzante en la mejilla izquierda, una cachetada que Alejandra, con su mano perfectamente manicurada, adornada con brillantes anillos que no temblaron ni un ápice de nerviosismo, le propinó con una furia fría y calculada, la humillación máxima, la gota que derramó el vaso de su ya quebrantada dignidad, y el sabor metálico de la sangre llenó su boca, mientras su visión se volvía borrosa. El zumbido en sus oídos era como el lamento de una abeja atrapada, el calor ardiente en su mejilla, la marca roja que ya empezaba a teñir su piel, una quemadura que se extendía hasta lo más profundo de su ser, mientras caía de rodillas, el impacto duro contra el frío mármol, sus guantes amarillos, símbolo de su trabajo honesto, manchados ahora con la suciedad invisible de la injusticia más cruel, y las lágrimas que caían de sus ojos no eran solo de dolor físico, no, eran lágrimas de rabia contenida, de una desesperanza que le helaba el alma, de ver cómo su vida, su historia, su honra, se desmoronaba en un segundo, pulverizada por la mano de una mujer que no conocía la piedad ni la justicia,
ni el mínimo respeto por la vida de una igualada, de una marginal como ella, mientras el eco del golpe seguía resonando en su cabeza, en su corazón, en cada fibra de su ser, un recordatorio brutal de su insignificancia en este mundo de cristal y de crueldad. Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe. CDMX, mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque las paredes de oro macizo y los pisos de obsidiana pulida podían ocultar muchas cosas, pero no la maldad pura y dura que se gestaba en el corazón de una mujer. Luciana, mi cielito, la pequeña Luciana, con sus 4 años apenas cumplidos y un mundo de oscuridad a su alrededor, se había escondido detrás de las pesadas cortinas de terciopelo de la oficina privada de su padre, escuchando cada palabra, cada risa cruel, cada acusa infundada. Y el miedo, ese miedo helado que paraliza hasta el alma, la mantenía petrificada, sus pequeños ojos de gata, idénticos a los de su madre, fijos en la escena macabra, incapaz de emitir sonido alguno, solo un latido desbocado resonaba en sus oídos como un tambor de guerra anunciando la desgracia. Y era que ella, la inocente Luciana, había visto todo, cada movimiento sigiloso de Alejandra al arrancar aquellos aretes de esmeralda que brillaban como ojos de serpiente. El tirón que le encantó a la otra arpía porque era el precio de su victoria efímera, el deslizar de las joyas dentro del bolsillo interior del bolso de cocodrilo, un gesto tan rápido, tan disimulado, que solo un testigo con la inocencia y la pureza de Luciana, con su oído mágico capaz de percibir la verdad en el aire viciado de la codicia, podría haber captado. Alejandra, con su sonrisa de víbora lista para atacar, se revolvía en su sitio, el aire a su alrededor vibrando con una furia contenida, exigiendo con voz de hielo: «Llama a la policía, ahora mismo. No pienso permitir que esta marginal me acuse de ladrona sin pruebas. Quiero que se la lleven de inmediato, que la metan en una celda y que se pudra». Los empleados, los mismos que minutos antes la miraban con admiración o envidia, ahora se encogían en sus puestos. La mirada esquiva, el sudor frío perlando sus frentes, incapaces de intervenir, presos del miedo a que la furia de la novia del patrón se volviera contra ellos, porque las miradas de Alejandra eran como puñales de hielo, capaces de congelar la sangre en las venas, y nadie quería ser el siguiente en su lista de ajusticiamiento. Dolores, la pobre Dolores, se encontraba de rodillas sobre el mármol negro pulido como obsidiana, el frío penetrando hasta los huesos a través de sus rodillas raspadas, y la fina tela de su uniforme, el mismo uniforme que llevaba puesto como una segunda piel desde hacía años, pero que ahora le pesaba como una losa de plomo, y las lágrimas, pobres, lágrimas que ya no podía contener, caían a borbotones sobre su pañuelo bordado con las iniciales deshilachadas, las mismas iniciales de su padre, del hombre que la amó y que murió dejándola sola en el mundo, un mundo que ahora le parecía cruel y despiadado, un mundo donde la virtud era castigada, y la maldad recompensada, el pañuelo empapado de su dolor, ahogando sus sollozos, ocultando la humillación en su rostro curtido por el sol y las penas, y aunque sus manos estaban protegidas por los guantes amarillos de goma, símbolos de su dignidad y de su trabajo honesto, el recuerdo del cloro quemando sus fosas nasales, el olor penetrante que se mezclaba con la esencia cara de Alejandra, era un recordatorio constante de su condición, de su lucha diaria por sobrevivir en este nido de víboras. Su mente, en un torbellino de dolor y desesperación, viajó de regreso a su Guerrero natal, a ese caserío en la Costa Chica donde el mar rugía con una fuerza indomable, un rugido que a veces era más fuerte que el hambre que les apretaba el estómago, pero nunca, jamás, podía apagar la llama de la esperanza en los corazones de su gente. Recordaba el sabor del pozole verde que su abuela preparaba con hierba santa del monte, un sabor que sabía a hogar, a seguridad, a amor incondicional, un sabor que ahora, en medio de esta humillación, se sentía como un sueño lejano, una vida que ya no existía, y el recuerdo de su infancia, de la risa de su madre, de las enseñanzas de su padre, le oprimían el pecho de tal manera que sentía que el aire no le alcanzaba. El frío del mármol la despertaba de su ensueño, un frío que le recordaba la lápida de su padre, fría, inerte, tan inerte como su propia vida se sentía en ese instante. El silencio se apoderó del lujoso piso 40. Un silencio denso, cargado de tensión. Un silencio que solo se rompía por los sollozos ahogados de Dolores y las respiraciones agitadas de Alejandra,
que se paseaba por la oficina con la petulancia de una reina desterrada. Su bolso de cocodrilo rebotando contra su muslo con cada paso. Un sonido que antes la hacía sentir poderosa, pero que ahora resonaba como un presagio de su caída, y sus ojos de gata, fríos y calculadores, recorrían la habitación buscando a quién culpar de su desdicha, pero sobre todo, buscando cómo reafirmar su poder, cómo demostrar que ella era la que mandaba, la que decidía, la que imponía sus reglas, y la pequeña Luciana, aún oculta tras el oscuro terciopelo de la cortina, sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. El miedo en su pequeño cuerpo era una parálisis total, pero sus ojos, dos luceros oscuros llenos de ternura, seguían fijos en su mami Dolores. La mami que le contaba cuentos de estrellas y de mundos mágicos, la mami que nunca le gritaba, que siempre la abrazaba fuerte, y la imagen de Alejandra, con esa sonrisa retorcida y malvada, poniendo algo brillante en el bolso de su papá, se repetía una y otra vez en su mente, como una película aterradora que no podía detener. Los empleados, atrapados en esa pesadilla, apenas se atrevían a respirar, observaban la escena con una mezcla de compasión y terror, imaginando el destino de Dolores, esta mujer trabajadora, esta abuela que solo quería ganarse la vida honradamente. Y la pregunta resonaba en sus mentes. ¿Quién se atrevería a desafiar a Alejandra? ¿Quién se atrevería a oponerse a la voluntad de don Maximiliano, que no estaba presente en ese momento, pero cuya ausencia era más pesada que cualquier presencia? Fue entonces, mis amores, cuando el aire pareció electrizarse, cuando el silencio se hizo insoportable, cuando el destino decidió dar un giro inesperado, que las puertas del ascensor panorámico se abrieron con un suave silbido, revelando la imponente figura de don Maximiliano. Su regreso temprano de Europa era un evento tan sorpresivo como un rayo. En cielo despejado, sus ojos, acostumbrados a observar la bolsa de valores y los movimientos del mercado con una agudeza sin igual, recorrieron la escena, captando de inmediato la atmósfera de conflicto, el llanto inconsolable de Dolores, la pose altanera de Alejandra, el nerviosismo de los empleados. Su mirada se detuvo un instante en su hija, en la pequeña Luciana, que asomaba tímidamente la cabeza por detrás de la cortina, y algo en la mirada de ambos le hizo detenerse. Sintió que algo no andaba bien, que una tormenta se estaba desatando en su preciado edificio, y sin decir una palabra, sin un gesto de reconocimiento hacia Alejandra, que ya empezaba a prepararse para su discurso de victimismo, se dirigió con paso firme y seguro hacia su oficina privada. La oficina donde tantos negocios se habían cerrado, donde tantas decisiones trascendentales se habían tomado, y el sonido de sus pasos sobre la alfombra persa, un sonido que antes resonaba con autoridad y poder, ahora parecía un rugido distante, la calma antes de la tempestad, la pausa dramática antes de que el telón cayera para revelar la verdad desnuda y cruel. Y en ese instante, mis amores, en ese instante de tensión máxima, donde la suerte de Dolores pendía de un hilo, la presencia de don Maximiliano era como la llegada de un juez implacable, un hombre que valoraba la honestidad por encima de todo, y la verdad, mis amores, la verdad estaba a punto de ser expuesta, una verdad que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, porque el karma, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe. CDMX, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque el pequeño Luciana, a quien todos creían ajena a lo que ocurría, a quien consideraban una simple niña que jugaba ajena a las miserias del mundo de los adultos, sacó de su mochila un cuaderno lleno de dibujos, un cuaderno de pastas desgastadas por el uso constante, cubierto de garabatos infantiles y de crayones esparcidos, y en él, mis amores, había plasmado con una claridad sorprendente, con la inocencia de quien solo ve el mundo sin filtros perversos, exactamente lo que había presenciado desde su escondite detrás de la pesada cortina de terciopelo del salón principal. Sus pequeños dedos, manchados de los colores vibrantes de los crayones, temblaban ligeramente al pasar las páginas, revelando una serie tras otra de imágenes que hablaban más fuerte que 1000 discursos bien elaborados, más elocuentes que cualquier testimonio legal, más impactantes que cualquier prueba forense. Ahí estaba, dibujada con trazos torpes pero inconfundibles, la silueta de una mujer con cabello rubio, un cabello que brillaba artificialmente bajo las luces LED de la oficina, y en su rostro una sonrisa retorcida,
una mueca de maldad pura, una sonrisa que solo los niños, con su radar de bondad innato, pueden percibir con tanta precisión. Y la acción, mis amores, la acción que era el centro de ese pequeño lienzo de acusación, era clara como el agua. La mano de esa mujer rubia, con sus uñas largas y pintadas de un rojo chillante, introduciendo con sigilo algo brillante, algo que reflejaba la luz como una joya, en el interior de un bolso grande y marrón, el mismo bolso. Hermès Birkin de piel de cocodrilo que Alejandra ostentaba con tanta arrogancia. El detalle de la piel escamosa del bolso, reproducido con insistencia por el pequeño artista, era estremecedor, una marca de riqueza y de vanidad que ahora se convertía en la pieza clave de la desgracia de su dueña. Don Maximiliano, al ver el cuaderno abierto sobre el mármol negro pulido, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que nada tenía que ver con la temperatura controlada del edificio, un frío que nacía de la comprensión súbita de la injusticia que se había perpetrado. Se acercó a la pequeña Luciana, quien lo miraba con sus grandes ojos, llenos de una seriedad impropia de su edad, y con una voz que trataba de ocultar la tormenta que se desataba en su interior, le preguntó con ternura, arrodillándose a su altura para estar a su nivel, para mirarla de frente, para entenderla en su lenguaje de dibujos y de colores. «Mi amor, tú dibujaste esto, tú viste esto, pequeñita». Luciana asintió con la cabeza, sus labios formando un puchero tembloroso, y señaló con su dedito manchado de azul el dibujo de la mujer rubia, luego el bolso y finalmente la figura de Dolores, retratada con un pañuelo bordado cubriendo su cabeza, un símbolo de su lucha y su humildad. La niña no hablaba, pero sus ojos, tan parecidos a los de su padre en su intensidad, hablaban de una verdad irrefutable. En ese momento, don Maximiliano, con el alma latiendo desbocada en su pecho, sintió la fuerza de la inocencia infantil, la pureza de quien no miente, la verdad desnuda que emergía de la oscuridad. Llamó a todos los presentes, a los empleados que habían sido testigos mudos de la humillación de Dolores, a Alejandra, que se había quedado petrificada, con el rostro pálido como la cera, a Dolores, que aún temblaba, con los guantes amarillos de goma apretados en sus manos como un escudo contra la impotencia. El salón principal del piso 40, con su vista panorámica de la inmensidad caótica de la ciudad, que se extendía a sus pies como un tapiz de luces y sombras, se llenó de un silencio sepulcral, un silencio denso y pesado, cargado de expectativas y de temores, como el instante antes de que una tormenta desate su furia con violencia incontenible. El aire se hizo casi irrespirable, cada respiración un esfuerzo, cada latido un tambor de guerra anunciando un desenlace inevitable. Don Maximiliano, con el cuaderno de Luciana en sus manos, caminó lentamente hacia Alejandra, cuya mirada esquiva no se atrevía a encontrarse con la suya. La tensión en el ambiente era palpable, como el olor acre del cloro que aún flotaba en el aire residual de la limpieza, un recordatorio constante de la labor incansable de Dolores. El dibujo, mis amores, ese sencillo dibujo hecho con crayones de colores, era una obra maestra de la verdad, más elocuente que 1000 palabras de abogado, más convincente que cualquier testimonio jurado. Ahí estaba la villana, representada con una línea curva y maliciosa para su sonrisa, sus ojos fijos en un punto invisible, ajena a la desgracia que estaba sembrando. La mano que introducía el brillante arete en el bolso era nítida, precisa, cada escama del cocodrilo en el bolso, una marca de la vanidad que la había llevado a cometer tal bajeza. El contraste entre la cruda honestidad del dibujo y la elegancia artificial de Alejandra era brutal, un espejo que reflejaba la verdadera naturaleza de la mujer que se creía intocable. Alejandra palideció aún más, sus labios temblando, un sudor frío perlaba su frente, disolviendo la base de maquillaje perfecta que cubría su rostro. Dolores, con los ojos fijos en su captora, se paralizó, cada músculo de su cuerpo tenso, esperando el golpe final, la confirmación de su desgracia, o quizás un milagro que nunca se atrevió a soñar. Los empleados, murmullando entre ellos, se apiñaban en las esquinas, testigos privilegiados de un drama que superaba las expectativas más salvajes, sus rostros reflejando una mezcla de horror y fascinación ante la inminita revelación. El sonido de los tacones de Alejandra, que minutos antes había sido un estruendo de poder, se había desvanecido, reemplazado por el patético silencio de su derrota. Don Maximiliano alzó la voz, y su eco resonó en el vasto espacio, una voz que, a pesar de su tono contenido, llevaba la fuerza de un trueno que anuncia la tempestad.
Se acabó, Alejandra, dijo, su mirada clavada en la mujer que ahora parecía un fantasma de sí misma, desprovista de su arrogancia habitual. Sal de mi casa, no quiero volver a verte nunca más. Las palabras cayeron como ácido sobre la piel expuesta de Alejandra, quemando cualquier vestigio de dignidad que pudiera quedarle. Ella intentó protestar, abrió la boca para emitir un sonido ahogado, pero don Maximiliano la interrumpió con una frialdad que helaba la sangre, una frialdad que ella misma solía exhibir con tanta maestría, pero que en él nacía de la decepción y la repulsión. «Prefieres destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente», continuó, su voz cargada de una decepción amarga, «que enfrentar la verdad de tus propios actos. Has demostrado ser incapaz de cualquier nobleza, de cualquier compasión. Tu crueldad ha superado la desesperación de una madre que lucha por sus hijos. La honestidad, Alejandra, es un valor que tú no entiendes, un tesoro que vale más que todas las joyas y los bolsos de cocodrilo del mundo». El discurso resonó en la quietud reinante, cada palabra un golpe certero contra la armadura de vanidad de Alejandra. La expulsión, mis amores, no fue un grito desesperado, sino un veredicto implacable, una sentencia firme pronunciada con la autoridad de quien ha visto la verdadera cara de la maldad. La expulsión de Alejandra fue un espectáculo de humillación pública, un final digno de una telenovela de las malas. No se le permitió tomar ninguna de sus pertenencias, ni siquiera el bolso que había sido el centro de su codicia y de su engaño. Tuvo que salir con las manos vacías, con la ropa que llevaba puesta, un atuendo costoso de pies a cabeza, pero que ahora parecía una burla, un disfraz de opulencia que la delataba como lo que era, una ladrona disfrazada de dama. El sonido de sus pasos sobre la alfombra persa, que antes resonaba con seguridad y poder, ahora era un arrastrar torpe, un eco fúnebre de su caída. El bolso Hermes Birkin de piel de cocodrilo, antes un símbolo de estatus y de poderío, ahora colgaba inerte de su hombro, silencioso e impotente, incapaz de protegerla de la vergonzosa verdad que la envolvía como una mortaja. Los empleados observaban en silencio, sus miradas fijas en ella, una mezcla de alivio y de compasión cruzando sus rostros al ver a la mujer que tanto habían temido y despreciado, ahora reducida a una figura patética. Dolores, con los guantes amarillos de goma aún puestos, un símbolo de su dignidad inquebrantable, observaba la escena con una mezcla de alivio y de tristeza. Sabía que esa humillación era el justo castigo para quien había intentado arrebatarle lo poco que tenía, pero también sentía la debilidad de la carne, la humillación de haber sido acusada y señalada. Ella que venía de Guerrero, donde el mar rugía más fuerte que el hambre pero nunca la apagaba, donde cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día de lucha, ahora veía la luz al final del túnel, un túnel oscuro y lleno de trampas, pero que al fin parecía abrirse a un futuro más prometedor. El karma, mis amores, siempre da su golpe, y hoy el golpe había sido demoledor para la vanidosa y cruel Alejandra. Nadie esperaba lo que pasó en aquel edificio corporativo de cristal en Santa Fe, CDMX, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque el aire pesado de la oficina, antes denso con la tensión de las acusaciones y el miedo de Dolores, se rompió en un instante con la orden irrevocable de don Maximiliano, la voz resonando contra el cristal templado, cargada con una autoridad que pocas veces se dejaba ver, y Alejandra, la gata con ojos de esmeralda y garras de acero que pensó tenerlo todo bajo control. Sintió como el suelo de granito pulido bajo sus tacones de diseñador se desmoronaba como arena entre sus dedos enguantados en seda. Sus pulmones de repente vacíos, su garganta apretada por la vergüenza que subía como bilis ácida, quemándole hasta la raíz de la lengua, mientras el silencio atónito de los empleados la envolvía como un sudario frío, cada mirada un aguijón que se clavaba en lo más profundo de su orgullo herido. Sus aretes, aquellos que había arrancado con saña, sus lóbulos, ahora brillaban con una luz macabra en el bolsillo del bolso de Dolores, como dos pequeños ojos verdes que la acusaban sin piedad, y el Hermes Birkin de piel de cocodrilo, antes un trofeo que crujía con cada movimiento, ahora pendía de su brazo como un peso muerto, una burla vacía de todo su poder desvanecido, su brillo opacado por la sombra de su propia maldad revelada. Ella, que había desfilado por esos pasillos de granito negro pulido como obsidiana, dejando una estela de perfume caro y miedo, ahora se vio obligada a caminar hacia la salida, sus tacones de aguja,
que antes resonaban como tambores de guerra anunciando su llegada triunfal, ahora golpeteaban el suelo con un sonido hueco y patético, cada sonido un eco de su derrota, arrastrando los pies como si llevara grilletes invisibles. El ambientador de bergamota y sándalo premium, que siempre le había parecido exótico y exclusivo, de repente le resultó nauseabundo, empalagoso, recordándole el olor dulzón de su propia vanidad podrida, mientras el frío del aire acondicionado le calaba los huesos. Traspasando la fina seda de su vestido de miles de dólares, que ahora se sentía como un harapo sin valor, y sus ojos, antes tan altivos y desafiantes, ahora apenas si se atrevían a levantar la mirada del suelo, temiendo encontrarse con el desprecio que sabía que acechaba en cada rostro de los empleados, aquellos que ella había pisoteado y humillado sin remordimiento, que la veían ahora caer de su pedestal de cristal con una mezcla de conmoción y vindicación. Su boca se abrió en un intento desesperado de balbucear una última protesta, un insulto, una amenaza, pero de ella solo salió un jadeo ahogado, una pizca de aire caliente que se disolvió en la frialdad del ambiente, y el Hermès Birkin de piel de cocodrilo, aquel objeto de deseo de 500.000 pesos, ahora no era más que un fardo inútil. El cuero crujía de manera lastimera cada vez que lo apretaba inconscientemente, como si al hacerlo pudiera recuperar una pizca del poder que se le había escurrido entre los dedos, mientras ella seguía avanzando, paso tras paso, hacia la puerta de cristal, que se abría para escupirla a la cruda realidad de la calle, despojada de su grandeza, convertida en una sombra insignificante, una igualada que había sido desenmascarada, una basura más flotando a la deriva. Don Maximiliano, por su parte, viendo cómo Alejandra desaparecía por el umbral con la cola entre las patas, volvió su mirada hacia Dolores, que aún permanecía arrodillada, sus guantes amarillos de goma brillando bajo la luz fría de las lámparas, un faro de resistencia en medio de la tormenta que acababa de pasar. Y en un gesto que sorprendió a todos, incluido a él mismo, el banquero de trajes a medida y corbatas de seda, se agachó. Las rodillas de su pantalón de $3.000, rozando el mismo granito frío que Dolores, había pulido con la sangre de sus callos y el sudor de su frente, extendiéndole una mano firme y cálida, su piel tersa y cuidada contrastando con la superficie arrugada y agrietada de los guantes de hule. El olor de su colonia sofisticada a maderas y especias, mezclándose con el penetrante aroma del cloro que aún se aferraba a la piel de Dolores como un fantasma de sus sufrimientos, y ella, mis amores, sintió un escalofrío de sorpresa recorrerle la espalda, una mezcla de vergüenza y gratitud, porque nunca en su vida se había imaginado que un hombre de su talla, un millonario que manejaba el mundo desde su oficina de cristal, se rebajaría a tocar la mano de una simple empleada doméstica, una piojosa como la llamaba Alejandra. Pero la mano de don Maximiliano era diferente, no transmitía desprecio sino un respeto genuino, una calidez que comenzó a derretir el nudo de temor y amargura que se había instalado en su pecho. Dolores, dijo don Maximiliano con una voz suave pero firme, sus ojos, antes severos, ahora llenos de una sinceridad que la envolvió como un abrazo inesperado. Levántese, por favor. Ella titubeó por un instante, su mente reviviendo todos los años de humillaciones, de manos que solo se extendían para señalarla o para entregarle una orden fría, pero había algo en la mirada de don Maximiliano que la impulsó a aceptar la ayuda. Y en el momento en que su mano enguantada se encontró con la de él, un torrente de emociones la invadió, un calor que se extendió desde sus dedos hasta el fondo de su alma, y se levantó lentamente, sus rodillas adoloridas protestando con un gemido sordo, pero su espíritu se sentía más ligero, más libre que nunca, y el polvo que se había adherido a sus guantes y a su mandil de tela, una mezcla de suciedad y partículas de mármol, se transfirió ligeramente a la mano y el traje de don Maximiliano. Una mancha insignificante para él, pero para ella, una marca de la humildad que él había mostrado, un sello de que la dignidad de un ser humano, independientemente de su posición, valía más que cualquier tela fina, y él, sin un atisbo de asco o de molestia, se limpió la palma de la mano con un gesto casi imperceptible, pero manteniendo el contacto visual con Dolores, sin apartar ni por un segundo esa mirada que la hacía sentirse por primera vez en mucho tiempo, completamente vista. Dolores, continuó, y la palabra salió de sus labios con el peso de una confesión. Le pido perdón a nombre de esta empresa y a nombre de mi familia por el agravio tan grande que ha sufrido. Sus palabras cayeron sobre ella como un bálsamo curativo sobre una herida abierta. El ardor del cloro en sus manos agrietadas de pronto pareció disminuir.
El frío del mármol en sus rodillas, que siempre le había recordado la lápida de su padre, ahora se sentía como un recuerdo lejano, y un temblor incontrolable comenzó en sus labios, extendiéndose a sus manos, a todo su cuerpo, mientras las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, con la disciplina de años de sufrir en silencio, finalmente brotaron de sus ojos, cálidas y liberadoras, surcando las arrugas de su rostro curtido por el sol y el esfuerzo, empapándole las mejillas, el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, atado a su cabeza. Se empapó con esas lágrimas, que eran de dolor por lo vivido, pero también de un alivio inmenso, de una esperanza renovada que creía perdida para siempre. Y don Maximiliano, al ver su llanto sincero, continuó con una voz cargada de emoción. Sé que las palabras no bastan para reparar el daño, pero quiero que sepa que a partir de hoy, su salario no será el mismo, será el triple de lo que gana ahora. Y además, tendrá un seguro médico completo para usted y para sus nietos. Y no solo eso, Dolores, quiero que sepa que tiene mi total confianza y mi más profundo respeto. Usted es parte invaluable de esta familia, de esta empresa, y lo ha demostrado con su dignidad y su lealtad. En ese preciso instante, mis amores, en medio de la sinceridad de las palabras de don Maximiliano y el llanto de liberación de Dolores, una pequeña sombra se despegó de detrás de una de las cortinas de la oficina, una figura menuda que todos habían olvidado en el torbellino de la injusticia. Y Luciana, la niña de 4 años que no veía la luz. Con los ojos, pero que sentía el mundo con una profundidad que pocos poseían, se acercó a Dolores con pasos inseguros pero decididos. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, no de miedo, sino de la emoción desbordada que su corazón puro no podía contener. «Loli, Loli», exclamó la pequeña con su voz dulce y clara, una melodía que disipaba cualquier rastro de oscuridad, y sin dudarlo un segundo, Luciana se aferró a las piernas de Dolores, sus pequeños brazos rodeando la cintura de la mujer, con una fuerza sorprendente, su pequeña cabeza de rizos suaves anidándose contra el mandil húmedo de lágrimas y cloro, el olor a limpio de su piel infantil, mezclándose con los aromas de la lucha de Dolores. Y ella, la pobre Dolores, sintió cómo el último muro de resistencia en su corazón se desmoronaba por completo. Sus brazos, que antes se habían mantenido rígidamente a los lados, ahora envolvían a la niña con una ternura inmensa, apretándola contra su pecho. La tela de su uniforme, áspera y sencilla, contrastando con la suavidad de la ropa de Luciana, pero el calor que emanaban sus cuerpos al unirse era incalculable, un bálsamo que curaba todas las heridas invisibles. Los llantos de Luciana, hasta entonces silenciosos, se desataron también, pequeños sollozos de alivio que se contagiaban con el de Dolores, un coro de emociones puras que llenaba la vasta oficina de cristal, un testimonio de la verdad que, aunque ciega, había sido vista por los ojos del alma de una niña. Y Dolores, con Luciana aferrada a ella como un ancla de amor, comprendió que el universo, a veces, tarda en mover sus piezas, pero que al final siempre pone a cada uno en su sitio. Y mientras estos dos seres puros, la mujer humilde y la niña sabia, se abrazaban en un conmovedor gesto de amor y justicia restaurada, un murmullo comenzó a extenderse entre los empleados que habían presenciado toda la escena, un murmullo que rápidamente se convirtió en un aplauso, tímido al principio, luego más fuerte, más resonante, hasta llenar la oficina con una ovación sincera, un sonido que era a la vez un reconocimiento a la dignidad de Dolores, una vindicación de la verdad y un rechazo a la crueldad y la mentira que Alejandra había representado, las manos de los oficinistas, que antes se habían mantenido inertes por el miedo o la indiferencia, ahora se unían en un estruendo de aprobación, un calor que se extendió por el aire, disipando la frialdad corporativa, y Dolores, con Luciana aún pegada a su pecho, levantó la mirada, sus ojos hinchados de tanto llorar pero ahora brillando con una luz renovada, y vio en los rostros de sus compañeros no compasión, sino respeto, admiración, una conexión humana que trascendía las barreras sociales. Sintió el calor de su sangre subir a sus mejillas, una mezcla de vergüenza por ser el centro de atención y de orgullo por haber superado la prueba, por haberse mantenido firme, y en ese momento se sintió una reina, mis amores, una verdadera reina, no por lujos ni por poder, sino por la riqueza de su espíritu inquebrantable, por su honestidad que había brillado más que los diamantes y las esmeraldas de cualquier desgraciada. Después de que la conmoción se disipó un poco, y los empleados regresaron a sus puestos, dejando un rastro de miradas amables en su estela,
Dolores se dirigió al pequeño baño de la planta, un espacio pulcro y frío, con espejos impecables que reflejaban cada imperfección. Pero esta vez, al mirarse en el espejo, no vio las manos agrietadas que siempre la habían avergonzado, ni las ojeras que delataban sus noches sin dormir preocupada por sus nietos. No, mis amores. Se vio a sí misma con una claridad que nunca antes había percibido. Vio la fortaleza en la curva de sus hombros, la resiliencia en la determinación de sus ojos ahora secos pero brillantes, y con un gesto casi ritual llevó sus manos, aún cubiertas por los guantes amarillos de goma, ese símbolo de su trabajo honesto y su dignidad incuestionable, hacia su cabeza. Y con sumo cuidado ajustó el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, un pedazo de tela que había sido su consuelo y su recuerdo más preciado, el hilo azul, que antes parecía deshilacharse como esperanza. Ahora brillaba con una luz propia, como una corona invisible que adornaba su frente. Porque ese pañuelo, un simple trozo de tela que su padre le había regalado en Guerrero, en aquel caserío de la Costa Chica donde el mar rugía más fuerte que el hambre, pero nunca la apagaba, ese pañuelo valía más que todos los bolsos Hermès Birkin de cocodrilo, más que todas las esmeraldas colombianas con engaste de oro, más que cada cristal y mármol de aquel edificio, porque en él residía la memoria de un amor puro, la dignidad de una vida entregada al trabajo y a la familia, la esencia misma de una mujer que había sido tentada por la injusticia y había permanecido firme, leal a sus principios, a su estirpe de gente buena y trabajadora que se levanta cada día sabiendo que la vida es una lucha, pero que la verdad y el amor siempre encuentran su camino, como el agua que perfora la roca más dura. Ay, mis amores, qué lección tan grande nos dejó aquel día en Santa Fe, en medio de los rascacielos que arañan el cielo y las ambiciones que corroen el alma. Una historia que nos grita bien fuerte que el karma, ese juez implacable que no perdona ni olvida, siempre llega, a veces despacio con pasos de terciopelo, otras veces con la furia de un huracán que arrasa con todo a su paso. Y si no, que le pregunten a Alejandra, la gata muerta de hambre, de corazón frío, la igualada que creyó poder comprar la felicidad y la impunidad con lujos y maldades, ella que pensó que su bolso de piel de cocodrilo y sus aretes de esmeralda eran un escudo infranqueable, se encontró de golpe con la verdad. Desnuda, con la humillación pública que, para una mujer de su calaña, era peor que 1000 golpes físicos, porque perder la cara, perder el estatus. Eso, para ella, la marginal del alma, la basura disfrazada de seda, era la muerte social, la condena más cruel, y salió de aquel edificio no solo sin sus privilegios, sino vacía por dentro, con el alma piojosa, porque las riquezas materiales, mis amores, son como la espuma del mar, bellas por un instante, pero tan efímeras, tan vacías al final, no llenan el hueco del corazón, no compran la honestidad, no se comparan con la paz de la conciencia limpia, ni con el amor verdadero de una niña que te ve con los ojos del alma y te reconoce como su ángel. Y miren a Dolores, mis amores, ella que venía de la tierra donde el mar rugía más fuerte que el hambre, donde el sabor del pozole verde de su abuela con hierba santa del monte era más valioso que cualquier manjar de restaurante caro. Ella, la mujer de manos agrietadas y rodillas con callos de tanto limpiar pisos de mármol frío, de suelas de $15,000. Ella que ganaba una pensión de hambre y que veía el pañuelo bordado de su padre deshilacharse como su propia esperanza. Ella fue la verdadera millonaria, la que poseía la riqueza más grande, la dignidad inquebrantable, la honradez de quien sabe el valor de cada peso ganado con el sudor de su frente, la pureza de un corazón que, a pesar de las adversidades, nunca se doblegó ante la maldad. Porque ese pañuelo de hilo azul, mis amores, ese pequeño pedazo de tela, gastado y humilde, valía más que todos los diamantes del mundo, porque en él no había solo la memoria de un padre y el amor de una familia, sino la esencia de una mujer que, arrodillada sobre el granito frío, con el olor del cloro quemándole las fosas nasales, se mantuvo firme, como un roble, un faro de luz en medio de la oscuridad de la avaricia. Su sufrimiento, el ardor del cloro en sus manos, el frío del mármol en su piel, cada lágrima silenciosa, cada puño apretado de rabia contenida al escuchar los insultos de la corriente Alejandra, todo eso se convirtió en un testimonio de su fortaleza, de su espíritu indomable. Y al final, la justicia no vino de un juez, ni de un abogado,
ni de millones de pesos, sino de la mirada inocente de una niña ciega, de la honestidad de un dibujo hecho con crayones, y del reconocimiento de un hombre que, habiendo lustrado zapatos en su juventud, sabía perfectamente el valor del trabajo honesto y la miseria de la vanidad. Porque recuerden, mis amores, la verdadera fortuna no se mide en cuentas bancarias ni en prendas de marca, ni en edificios de cristal que reflejan el vacío, sino en la entereza del espíritu, en la capacidad de mirar de frente a la adversidad y no rendirse, en la mano extendida que levanta al caído, en la voz que defiende al inocente, y en ese pedazo de tela bordada con iniciales, humilde y desgastado, que vale más que todos los tesoros del mundo, porque es el símbolo de la dignidad, esa que nadie, ni con todo el oro del planeta, puede comprar ni arrebatar.